Bien, hermanos, estamos ya listos. Vamos a arrancar. Discipulado de Efesios 4:23, Cartago y sus alrededores. Hoy es martes 24 de febrero de este 2026. Es el último martes de este mes. Así es que agradecidos con Dios por todo, ¿no? Por todas las oportunidades que nos regala, por ustedes como grupo, por mantenernos ya unidos durante todos estos 6 añitos que llevamos compartiendo la palabra con ustedes, ¿no? Vamos a orar, darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades y por su palabra, que es lo más importante, ¿no? Que es la que nos tiene aquí reunidos en torno a ella, ¿no? Lo más importante. Marisol, regálanos una oración, Marisol, para arrancar, ¿vale? Sí, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial y bendito, por permitirnos estar aquí reunidos eh, para poder recibir tu alimento espiritual. Gracias al pastor y a la familia pastoral que también nos dan su alimento. Gracias por la salud, por todas las bendiciones que nos llegan a diario y te pido por todos los que estamos reunidos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Amén, Marisol. amén, amén. Bueno, vamos a terminar lo que dejamos pendiente. ¿Alguien se acuerda de qué estamos hablando hace 8 días? El respaldo de Dios. Sí, estamos hablando del respaldo de Dios, ¿se acuerdan? Y nos quedó pendiente una parte. Bueno, entonces voy a compartir en la pantalla para que arranquemos, ¿no? Ustedes me avisan si la ven. Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, rápidamente para que lleguemos a donde quedamos, nada más como hacer un recorderis de lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días estamos hablando de que es clave para nuestra identidad cristiana el que nosotros conozcamos cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces, ahora que hablamos del proceso del cristianismo, que siempre lo hemos hablado como Efesios 4:22, 23 y 24, pero que hace 8 días vimos que también en Romanos 6:22 se nos puede más o menos como ilustrar el proceso, ¿no? Primero somos liberados del pecado, hechos siervos de Dios, llevamos como fruto o llevamos una vida de santificación, viviendo en santidad precisamente para alcanzar el fin que es la vida eterna, ¿no? Entonces ahí en esos 4 pasos está también todo lo que es el proceso del cristiano. Ven, hablamos de lo que es un cristiano y la diferencia entre ser discípulos simplemente creyentes, que la palabra fue hecha por discípulos para discípulos, porque cristianos pues solamente se usó 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y que cristiano era más bien como un apodo, ¿se acuerdan? Porque eran los griegos que eran expertos en eso. Ellos siempre usaban eso de los pompeyanos, los zulanos, los agustinos, entonces se le llamaban cristianos pues a los que seguían a Cristo como tal, ¿no? Y al punto de que Primo Pedro les decía a la iglesia, hey, no se avergüencen, no se avergüencen porque pues era algo como de burla, ¿no? Como tal, ¿no? Y bueno, después estuvimos hablando de cuando el Señor escogió a sus discípulos, algo les vio, o sea, cómo Judas, a pesar de estar siempre en el grupo y ser un discípulo, pues traicionó al Señor, ¿no? Y ahí estuvimos hablando de si era traicionar o entregar, y bueno, estuvimos viendo eso, según las traducciones, algunos dicen traicionar, otros dicen entregar, pero a la larga, lo que Judas hizo calza perfectamente con la definición de lo que es una traición, ¿no? Entonces, que el hecho de ser discípulo, todo el que se diga que es discípulo del Señor es candidato a traicionarlo, no necesariamente por 30 monedas, sino por cualquier cosa, ¿no? Todo lo que se interponga en nuestra relación con Dios, muchas veces son los precios que la gente le pone al traicionarlo como tal, y entonces por eso es que es bien importante ser discípulo, no seguidor, porque los seguidores no garantizan la fidelidad, ¿no? Estuvimos hablando de eso de los seguidores, ¿no? Y bueno, y nos metimos, hablamos un poquito del libro de Hechos, porque precisamente fue el versículo que usamos para designar el tema como tal, ¿no? El libro de Hechos ya vimos que es el punto es el canal de comunicación entre lo que es los evangelios, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, y ya todo lo demás, que fue la expansión del evangelio, la creación de las iglesias y todo eso. Todo eso está en el libro de Hechos y por eso ese es el libro histórico del Nuevo Testamento, ¿no? En el libro de Hechos se menciona ya que los discípulos hacían inclusive muchas señales y vimos que inclusive hasta el mismo Pedro sanaba con la sombra, ¿no? Y
Y al final, en el libro de Hechos, pues se da cumplimiento a la gran comisión, ¿no? O sea, esa misión que el Señor entregó a la iglesia, el de ir y hacer discípulos y expandir la palabra, ¿no? Y entonces que en ese cumplimiento de esa gran comisión, ¿se acuerda que los discípulos cada rato los encerraban, los soltaban, los encerraban, los soltaban, entonces ya no sabían qué hacer con ellos? Y al final vino Gamaliel, que es un fariseo muy conocido, y decía, vea, dejen a esa gente tranquila porque si eso es de Dios nada lo va a parar, pero si es de los hombres, solitos se desvanece, ¿no? Entonces, vimos, de acuerdo a esa advertencia que dio Gamaliel, de que una obra, digámoslo, un plan o lo que sea, ya sabemos que puede ser que sea de Dios o puede ser que sea de los hombres, ¿no? Entonces, no toda obra que se inicia, que se levanta en el nombre de Dios, pues es de Dios, no necesariamente, ¿no? Porque ya lo vimos ahí, y vimos un ejemplo también de dos personas que surgieron ahí, que tenían muchos seguidores, pero que cuando ellos murieron, todo el mundo se dispersó, ¿no? Entonces, como que eran, básicamente estaban siguiendo hombres. Por eso es que es muy delicado cuando uno sigue personas y no sigue verdaderamente a Dios por medio de su palabra, ¿no? Entonces, cuando uno sigue la palabra, no es tanto quien la dé, ¿no? Obviamente asegurándose que sea fiel y se apegue a la palabra. El tema no es el mensajero, sino el mensaje, ¿no? Entonces eso nos quedó claro ahí de que la obra puede ser de Dios o puede ser de los hombres. Entonces ahí es donde uno tiene que tener cierto discernimiento para saber cuál es cuál como tal, ¿no? Entonces estuvimos hablando a raíz de eso, de la obra de Dios como tal, ¿no? Y cuál era la obra de Dios. Ya vemos que la obra de Dios te está muy ligada a hacer la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, y por eso es que hay varios ejemplos de, inclusive el mismo Pablo, cuando tuvo su encuentro con el Señor, y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga, no? O sea, porque la obra de Dios se trata de hacer, ¿no? Toda obra en general pues digamos, se compone de hacer cosas, ¿no? Por eso cuando están haciendo un edificio al que dirige todas las actividades se le llama maestro de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque están construyendo, están edificando, ¿no? Entonces, esa debería ser la actitud natural de uno cuando uno entra a los caminos del Señor, es qué hay que hacer, ¿no? Como, mire que en Hechos también la gente le decía a los discípulos, varones hermanos, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué haremos, no? Al Señor cada rato le preguntábamos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos, no? Entonces siempre la obra del Señor se trata de un hacer como tal, ¿no? De hecho, cuando al Señor le preguntaron que cuál era la obra, ya en Juan 6, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Entonces el Señor le dijo, bueno, le dio varias respuestas, ¿no? En todas ellas coincidía que la obra o hacer la obra de Dios es muy paralelo o va muy de la mano a hacer su voluntad, ¿no? Como tal. Y recordemos que la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan? Que nadie se pierda Que y que nadie todos se pasen pierda. al arrepentimiento. Que nadie se pierda, pero que además que la gente lo conozca, ¿no? Los dos pilares que siempre hablamos, ¿no? Y vimos varios versículos que respaldaban eso. Y entonces, a la larga, dice ahí, en resumen, la obra de Dios reposa sobre dos pilares, que es lo que acabamos de venir ahorita. Y entonces, a raíz de eso, viene el consejo de Pablo también a la iglesia de Gálatas, decirle, vea, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cegar, vamos a recoger, que es la vida eterna como tal, ¿no? Entonces, de eso se trata la obra del Señor, simplemente que nadie se pierda, que la gente lo conozca y en ese nadie se pierde y que la gente lo conozca, pues obviamente están todas las obras para las cuales hemos sido predestinados, ¿no? Acuerde que no es que estemos hablando de la predestinación para salvación, sino que hay muchas buenas obras que ya Dios ha predestinado desde antes para que nosotros andemos en ella, ¿no? Y qué mejor obra que llevar a la gente a los pies del Señor. Entonces, después llegamos a una pregunta que decía que cuál podría ser un buen termómetro para saber si estamos trabajando en la obra de Dios o no, porque como les dije ahorita, no necesariamente todo el que se mete a trabajar, entre comillas, para Dios, pues lo hace para él, porque ya vimos que mucha gente lo hace para sus propios vientres, como dice la palabra también allá. Entonces, dijimos que un buen termómetro es qué tanto respaldo de él tenemos, ¿no? ¿Qué tanto respaldo tenemos? Y entonces, y ahí vamos, ¿no? Ese es el tema que estuvimos desarrollando hace 8 días del respaldo de Dios, ¿no? O sea, que es clave, clave realmente tener el respaldo. ¿Y qué era el respaldo? Pues era el tener soporte, tener protección, refuerzo, la garantía de que Él está con nosotros, ¿no? Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos. ¿Para qué? Para que lo que nosotros estemos haciendo no lo hagamos ni para nosotros, ni para un ego, ni para nada de eso, sino que sepamos que lo estamos haciendo para Él como tal, ¿no? Entonces, ahí quedamos, ¿no? No quedamos ahí, pero ese era digamos, el tema que empezamos hace 8 días, el respaldo de Dios, ¿no? Asegurarnos de tener el respaldo de Dios. Entonces, bueno, obviamente nos queda claro que la obra de Dios tiene que ver con que la gente no se pierda, es una obra que vino el Señor dentro de lo que Él vino a hacer. Recuerde que la palabra dice que Jesús a lo suyo vino y dentro de lo que Él vino a hacer, pues obviamente era eso, ¿no? O sea, primero obviamente recuperar lo que se había perdido, es parte de la obra que Él vino a hacer. Y por otro lado, también pues vino a mostrarnos el camino a casa, vino a que la gente conozca al Señor, vino a reconciliarnos con Él, ¿no? Entonces, eh, vimos que hay en la palabra varios personajes, muchos personajes en los cuales se ilustra el respaldo de Dios como tal, ¿no? Que es clave eso. Y el primer personaje, bueno, antes digamos, voy a decirles dónde quedamos y ahorita vamos a saludar a algunas personas que nos están acompañando. Ok, entonces vimos hace 8 días el ejemplo de Moisés, ¿cierto que sí? El primer ejemplo, que fue, digamos, una persona tremendamente usada por Dios, que requirió para lo que él fue encomendado de tener el pleno y total respaldo de Dios, porque no fue fácil lo que le tocó hacer a Moisés. Recordemos que Moisés vivió 120 años, los primeros 40 años pensando que era alguien, o sea, él pensaba que era el hijo del faraón. Después los siguientes 40 años pensando que no era nadie porque pues se fue a pastorear al desierto y él pues prácticamente él pensaba que era un pastor de ovejas más. Y al final los últimos 40 años sirviendo al Señor, ¿no? Que fueron sus mejores 40 años, ¿no? Entonces, eso fue la vida de Moisés. En Éxodo capítulo 3, el Señor lo llama a él y en Éxodo 3:10 dice, ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, en ese llamado que el Señor hace a Moisés, desplegó todo un menú de respaldos, ¿no? Porque cuando él le dijo, ven ahora, pues es el llamado. Cuando le dice te enviaré, pues es la misión con la que lo estaba mandando. Y cuando te dijo para que saques al pueblo de la esclavitud, es la tarea que él tenía que hacer, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que hay que tener claves. Primero, el llamado. Segundo, cuál es la misión que yo tengo y cuál es la tarea que tengo que realizar. Porque hay muchas personas que puede ser que tengan un llamado, que puede ser que sepan qué es lo hacia dónde o a dónde tienen que hacer ese llamado, pero no sepan exactamente cuál es la tarea que tienen que hacer. Entonces, si uno no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, pues nunca lo va a hacer, ¿no? Que es lo mismo que pasa cuando uno no conoce cuál es el propósito de vida. Si uno no conoce cuál es el propósito por el cual estamos aquí, pues nunca lo vamos a poder cumplir. Por eso es que es importante que uno desarrolle lo que conocemos como la identidad cristiana, que nosotros sepamos de dónde venimos, para dónde vamos y por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, estuvimos hablando de Moisés y todo ese asunto, y vimos algunas características de Moisés, por ejemplo, en Éxodo 3:11, que él decía, pero ¿quién soy yo para enfrentarme al faraón? O sea, que él tenía miedo y porque no sentía todavía el respaldo de Dios y inmediatamente vino la respuesta de Dios para él, decirle, tranquilo que yo estaré contigo, ¿no? Porque el Señor al que llama lo respalda, ¿no? Eso es una realidad, pero hay que tener esa convicción de que realmente estamos haciendo las cosas para Él, ¿no? Después en Éxodo 3:13 decía Moisés, pero y si me preguntan, o sea, ¿en nombre de quién me voy a presentar? Y entonces como que él no sentía que tuviera un ministerio definido y ahí mismo vino el respaldo de Dios diciéndole, tranquilo, si te preguntan, diles que el gran yo soy te envía, ¿no? Entonces ahí viene la respuesta de Dios, viene el respaldo como tal, ¿no? Después él decía, pero es que no me van a creer que yo soy un mensajero, ¿no? Y entonces vino la respuesta del Señor y decir, pero ¿qué tienes en la mano, no? Él le dijo, no, o sea, yo tengo, ¿acuerda cuando él tenía la vara ahí orando al Señor y no sabía qué hacer y dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara, pues extiéndela y úsala, ¿no? Entonces, ¿qué tienes en la mano? La palabra, pues úsala, ¿no? Entonces le dio a él las herramientas. ¿Se acuerda cuando él llegó allá de Faraón y que tiró la vara al piso y se le convirtió en serpiente? Todo eso que ustedes han visto en películas o han leído, ¿no? Después él le dijo, es que yo no sé hablar, no tengo facilidades. El Señor viene el respaldo de Dios, tranquilo, que yo voy a poner palabra en tu boca como tal. Entonces,
los diferentes intentos que hizo Moisés por quitarse el llamado como tal, al final no dieron fruto. ¿Por qué? Porque para cada una de sus inquietudes, pues vino respuesta de Dios mostrándole a él su respaldo como tal, ¿no? Entonces, eso que estamos hablando hoy precisamente de asegurarnos de que lo que nosotros estemos haciendo, lo estemos haciendo no solamente para Dios, sino con Él, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre hacer algo para Dios y hacer algo con Dios. ¿Se acuerdan cuál es el versículo que nos ilustra eso de que hay mucha diferencia entre hacer algo para Dios y hacer algo con Dios? ¿Cuál versículo podríamos usar para respaldar eso? Hay mucha diferencia entre hacer algo, discípulo y hacer algo para Dios. Perdón, ¿cuál dijiste, Esmeralda? Estoy pensando. Buenas noches, pastor, ¿Cómo estás, pastora. Oscar? Muy bien, ¿Qué, gracias. qué versículo podríamos usar o qué pasa, digamos, que no es lo mismo hacer algo para Dios que hacer algo con Dios? El, Bueno, el pasaje que a usted le tiene tanto miedo, No, respeto, Braulio, no es bueno, miedo, es respeto. bueno. ¿Cuál Cambiemos es? ¿Cuál la es? palabra, respeto. Ese. Yo no no sé cuál puede. es ese versículo, pastor, ¿cuál es? Yo digo Juan 5:15-5. ¿Cuál es, Raquel? Dilo. Separados de mí, nada podéis hacer. Sí, podría ser, pero sí, el que dice Braulio que yo El que repito mucho, dice ¿no? que en mi nombre sacaron demonios y el Ese, que que hay mucha gente que se va a presentar delante del Señor diciendo, Señor, yo hice muchas cosas para ti, en tu nombre eché demonios, predicamos, hicimos milagros, hicimos una cantidad de cosas. Y el Señor le va a decir, pero es que yo no los conozco, apártense de mí. Entonces, no es lo mismo hacer cosas para Dios que hacer las cosas con Dios, ¿no? Porque hay mucha gente que se preocupa mucho de hacer cosas para Dios y se olvidan del mismo Dios. Y en lo natural también pasa, ¿no? Hay mucha gente que hace mucha, oígame ustedes si no conocen o hasta nosotros mismos, que a veces decimos que hacemos tantas cosas para nuestra familia y a veces nos olvidamos de nuestra propia familia, ¿no? Entonces, ¿me entiende? A veces la hacemos a un lado porque estamos haciendo cosas para ellos, ¿no? Por eso es que el Señor cuando llamó a los discípulos, como parafraseando un poco, le diría, vea, yo los he llamado a ustedes porque yo necesito que ustedes hagan unas cosas para mí. Pero antes de que las hagan, los he llamado para que estén conmigo. O sea, lo primero que estén conmigo y después sí vayan y hagan las cosas, ¿no? Porque así debe ser. Y pusimos el ejemplo de varios siervos del Señor, entre ellos Pablo y todo eso, o el mismo Moisés, que antes de mandarlos a hacer lo que tenían que hacer, estuvieron con el Señor en el desierto preparándose, porque tiene que haber un tiempo de preparación, ¿no? Ok, pero bueno, ese fue el asunto de Moisés como tal, digamos que estamos hablando ahora, ¿no? Yo quisiera, bueno, saludar, hay algunas personas que nos están compartiendo, no sé, Marielito, si tú quieres presentarnos a las personas que nos están acompañando hoy. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ellos son unos compañeros. Bueno, el esposo de Tati es compañero de trabajo de nosotros y Tatiana y la hija Paula. Ellos nos visitan, bueno, nos están acompañando desde Grecia. Ah, bueno, ¿y están los tres, Roberto, Tatiana y Paula? Sí, los tres. Bueno, bienvenidos, Roberto, Tatiana y Paula. Bueno, ese es el discipulado que nosotros hacemos todos los martes. Ya llevamos 6 años, arrancamos por ahí en pandemia. Y bueno, nos reunimos, digámoslo, una horita y media, de 7:30 a 9, compartir diferentes temas de la palabra. A veces hacemos estudios bíblicos, a veces estudiamos algún libro en particular. Y entonces ahí lo llevamos, ¿no? Porque los estudios bíblicos, pues obviamente tratan de estudios de la Biblia como tal. Los discipulados son más amplios. Dentro de los discipulados hay estudios bíblicos. Entonces, hoy dimos continuidad a un tema que arrancamos hace 8 días que tenía que ver con el respaldo de Dios, ¿no? O sea, y hablamos de que cuando uno hace algo en buena teoría para Dios, hay que tener mucho cuidado porque a veces hay gente que más bien no es para Dios, sino para ellos mismos, ¿no? Por eso Gamaliel, que era un fariseo muy conocido, cuando a los discípulos los capturaban y los soltaban, ellos decían, déjenlos tranquilos, porque si eso que ellos están haciendo es de Dios, eso no lo va a parar nadie, ¿no?
Pero si es de ellos, si es de su corazón, solito se cae, ¿no? Entonces, así es. Por eso es que uno cuando emprende algo, asegurarse de que uno tenga el respaldo de Dios, porque ese es un buen termómetro para saber si uno tiene el respaldo del Señor. Bien, entonces en eso íbamos, ¿no? Bienvenidos, Roberto, Tatiana y Paula, un abrazo para ustedes hasta Grecia. Y estamos para lo que podamos ayudar en lo que, en lo que podamos, tanto este grupo como la iglesia en Cartago y mi teléfono que por ahí Marielito se los puede dar. Ok, entonces dentro de esos personajes que estamos hablando de la Biblia Ilustra que han tenido el respaldo de Dios, pues empezamos a hablar de Moisés y ahí quedamos, ¿no? Hace 8 días quedamos ahí con Moisés, que básicamente el respaldo que Dios le dio para esa tarea tan difícil que era ir a enfrentar a Faraón pues lo pudo hacer a cabalidad, digámoslo así, porque pues, como les decía ahorita, cuando uno tiene el respaldo de Dios y uno está haciendo las cosas para Dios, pues no hay nada que lo paren, que fue lo mismo que el Señor dijo de su iglesia, ¿no? O sea, voy a edificar mi iglesia y ni las puertas del Hades no tendrán nada contra ella, ¿no? Cuando habla de las puertas del Hades, acuérdate que una puerta significa autoridad y Hades pues significa infierno, ¿no? Entonces, digamos que el infierno o las huestes de maldad o todo eso no tendrán autoridad sobre la iglesia, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ok, entonces, y quedamos ahí, Moisés. Entonces, ahorita vamos a hablar de otro personaje que también, obviamente, tuvo el respaldo, o por lo menos la Biblia nos muestra claramente el respaldo que tuvo de Dios, que fue Josué, ¿no? O sea, y estas personas tuvieron ciertas características que les garantizaron, obviamente, ese respaldo de Dios, porque, pues, no todo el mundo tiene el respaldo de Dios, ¿no? Porque, y no es porque Dios no se lo quiera dar. Porque si hay algo que le agrada a Dios, son personas que quieran trabajar para Él, para su obra, con un corazón humillado, un corazón contrito, pero todo depende de parte de Dios, no hay problema, pero depende de parte de la gente, ¿no? Como tal. Entonces Josué, que fue la persona que le recibió, digamos, la estafeta a Moisés, porque cuenta que Moisés sacó el pueblo de Egipto, lo llevaba a la tierra prometida, al final él no pudo entrar por un tema ahí de... ¿Se acuerdan por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? por el censo. No, porque golpeó 2 veces la No, roca. porque Obedeció a Dios, ¿no? él desobedeció a Dios, ¿no? Por un momento de ira, un momento de impaciencia, ya Moisés, el pueblo lo tenía muy impaciente, ¿no? O sea, que él hasta, hubo momentos en el desierto que él hasta anhelaba morirse, ¿no? Porque era cantidad de gente, y el problema no es guiar cantidad de gente, ¿no? ¿Cuál es el problema? O sea, el problema no es la multitud, ¿cuál es el La problema? Que murmuración no de hacían ellos. La murmuración. La desobediencia. El problema no es una multitud, el problema es una multitud rebelde. Eso sí es un problema, ¿no? Entonces, Moisés tenía de eso ahí entre los de ellos y ya, ya ustedes me han escuchado hasta el cansancio de historias del pueblo en el desierto, que era un pueblo que cada rato quería volver atrás y decía, ay, nos hubiéramos quedado en Egipto, nos hubiéramos quedado en Egipto. Entonces, si hay algo que a Dios le aira, digámoslo, es la rebeldía, la desobediencia, la ingratitud, bueno, tantas cosas que herían el corazón de Dios, decir, bueno, este pueblo tan rebelde, ¿hasta cuándo he de soportarlo, no? Y hubo un momento inclusive que ya Dios llegó con el pueblo y Dios le dijo a Moisés, mira, ahí está la tierra prometida, ya vayan ustedes porque yo llego hasta aquí porque no vaya a ser que de aquí a ahí los consuma, ¿no? Que, ¿se acuerdan que viene esa frase de Moisés que también es de mis favoritas que Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no nos movemos de aquí? Que es algo que uno debería aplicarlo como un principio de vida, ¿no? O sea, si la presencia de Dios, es decir, el respaldo de Dios no va con uno, es mejor uno no hacer nada, ¿no? Entonces a Josué le tocó esa tarea de, una vez que Moisés murió, recibir la estafeta de Moisés y guiar a ese pueblo ya para que entraran a la tierra. ¿Qué era lo que marcaba la entrada a la tierra prometida? ¿Qué era lo que ellos tenían que cruzar como señal de que ya de ahí para adelante era la tierra Importante. prometida? El Jordán, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, bueno, ya vemos algún versículo, Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa era como la prenda de garantía, el respaldo que Dios le está dando a Josué
porque me imagino yo que Josué tenía ciertos temores, ¿no? Digámoslo así, decir, bueno, pero, o sea, yo sé que yo he estado al lado de Moisés, o sea, estoy hablando por Josué, ¿no? Ahorita era pastor, ¿y dónde está eso que usted está diciendo? No, no, yo me estoy poniendo en el lugar de Josué, decir, uy, pero toda esta cantidad de gente, yo sé que yo estaba al lado de Moisés y he aprendido algo de él y todo, pero qué responsabilidad. Y entonces vino esa palabra de garantía, de respaldo de Dios, dice, tranquilo, no te preocupes. Acuérdense que siempre los siervos de Dios siempre tenían esos temores y ante esos temores siempre venía el respaldo de Dios diciéndole, no temas que yo estaré contigo, no temas que yo estaré contigo. Los discípulos estaban asustados cuando el Señor ya se iba a ir, cuando Él resucitó y se iba a ir y vino el respaldo de Dios, de mismo Jesús diciendo, no se preocupen que yo estaré con ustedes hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos, no se preocupen. Entonces siempre viene esa palabra de respaldo, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esas características que tenía Josué que le garantizaron a él el respaldo de Dios? Entonces, bueno, dice la palabra en Josué Pastor, 5:13, sí, antes de que entres ahí, por ejemplo, el respaldo de Dios también uno lo podría ligar como un liderazgo cristiano, que tenga uno, un liderazgo cristiano que sea respaldado por el Señor. bueno, lo que pasa es que uno podría decir que, digamos, todo líder cristiano si lleva un buen liderazgo y, digamos, y si fructifica, o sea, si la obra que está liderando se ven frutos reales, y uno diría que tiene el respaldo de Dios, pero no necesariamente para uno tener el respaldo de Dios tiene que ser un líder cristiano, o tiene que ser un líder espiritual, o tiene que liderar algo, ¿no? Porque cada persona que le ha entregado su vida al Señor, digámoslo. Acuérdate que la principal obra, ahorita estamos hablando que la obra de Dios y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, ¿no? Entonces, dentro de cada uno de nosotros, que a la larga conformamos lo que es la iglesia a la cual se le ha dado la misión de ir y llevar el evangelio para que precisamente nadie se pierda, pues no necesariamente nosotros tenemos que tener, aunque tenemos que de estar liderando un ministerio como tal, aunque todos tenemos el ministerio de la reconciliación, pero no lo asociemos que el respaldo de Dios solamente se hace visible si es que uno realmente ejerce algún tipo de liderazgo espiritual, ¿no? O si está liderando alguna Es- congregación o algo. No Ajá, sé si es te que se refieres me a eso. viene, pastor, es que se me viene a la mente el caso que pasó en Hechos de Dígame, Carlos. Zafira y Ananías, que cuando Ajá, ellos fueron confrontados por Pedro, que era ese líder, ese, digamos, ese apóstol líder que había quedado en la iglesia primitiva y todo, ajá. los confronta y claro, ellos, pues usted sabe que murió el uno, después la esposa viene y viendo eso también, fueron enterrados juntos, pero ahí él es el que confronta la hipocresía de ellos y mueren. Entonces, pero yo diría es que también fue respaldado por Dios, ¿no? En ese acto. Sí, lo mismo que le pasó a Elías, digámoslo, cuando él se enfrentó a todos digamos, de allá, ¿cómo se llama? Esos profetas de Baal y todo eso, o sea, se hizo visible el respaldo de Dios. Entonces, claro, el respaldo de Dios se puede hacer ahí, se hacía visible en esos tiempos así. Hoy en día, pues, no es tan así, ¿no? Se ve el respaldo de otra manera, ¿no? En un crecimiento, digamos, si uno es líder de una congregación o está liderando una obra, no tanto en el crecimiento numérico de la iglesia, que también puede ser si es que está acompañado de un crecimiento espiritual, ¿no? Porque pues ¿de qué le sirve a uno que la iglesia se llene si nadie aprende nada, ¿no? Eso no sirve nada. Es mejor tener una iglesia relativamente pequeña en número, pero que realmente se crezca que ese es el la verdadera prosperidad, ¿no? Que uno crezca en sabiduría y en entendimiento, que realmente hayan diferentes actividades u obras que estén alineadas a la misión que como iglesia hemos recibido, el de evangelismo, ayudar a la gente, la comunidad, bueno, diferentes cosas como tal, pero sí, en ese entonces, mire, el respaldo de Dios se hacía visible de esas formas ya de una manera mucho más visible y directa, ¿no? Ahorita va muy acompañado, digámoslo, de que uno tenga el discernimiento para saber si tiene o no tiene el respaldo de Dios. Yo les he comentado a ustedes que a veces uno conoce mucha gente que arranca tantas cosas supuestamente para Dios, pero las dejan en el camino, ¿no? Arrancan algo y no lo terminan, y vuelven y arrancan otra cosa y no la completan. O uno mismo, sin necesidad de que sea una obra, entre comillas,
¿Cuánta gente no arranca en las cosas de Dios bien y después bajan la guardia y después se enfrían y después vuelven y después se van y después, ¿me entiende? Entonces, y aunque Dios quiere hacer visible su respaldo en la vida de una persona en esa, porque como les dije ahorita, de parte de Dios no hay problema, el problema es la gente. Eso es como, abro un paréntesis, me acuerdo de esa canción que siempre se las comento de Buscadme y viviréis, ¿se acuerdan? Que le hacían el reclamo a Dios, pero que dónde está el Dios de Elías, y dónde está el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y el Dios de Sara, ¿dónde está el Dios que hacía todas esas señales? ¿Dónde está? Le hacían el reclamo a Dios, y el mismo Dios contesta y en la canción, ¿no? Y que tiene cierta lógica que Dios le dice, bueno, yo estoy donde siempre he estado, ¿cierto? Que sí, yo no me he movido. Lo que pasa es que yo tampoco veo hombres como Elías, ni veo hombres como Isaac, ni veo hombres como Jacob, ni veo mujeres como Esther, en las cuales yo pueda hacer lo mío, ¿no? ¿Entiende? Entonces por ahí está el asunto, ¿no? O sea, pero sí, o sea, no necesariamente, Billy, resumiendo, es que para ver el respaldo de Dios sea de esas magnitudes tales, ¿no? Ni por medio de un liderazgo al frente de una obra o por medio de cosas tan fulminantes como sucedían la otra vez. Yo en lo particular, uno pensaría que, y no sé ustedes qué piensan de eso, pero que al ver que se ha depravado tanto la iglesia, se ha contaminado tanto y tantos falsos maestros y todo, que ahí uno diría, ¿no sería bueno que hoy hubiera lo mismo que había la otra vez de que cuando un profeta era falso, ¡pum! Caía de una vez fulminado, ¿no? O sea, no sería bueno que eso se diera hoy en día, pero bueno, hoy en día hay otras formas en las que Dios hace juicio, ¿no? Como tal, ¿no? Dios tiene misericordia. Sí, sí, sí. Pero bueno, sigamos a ver este personaje que íbamos a ver que es Josué, que tenía ciertas características, y entonces estaba leyéndoles Josué 5:13, que dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿No? Entonces, hay algo que tenía Josué ahí. Josué era acuérdense que cuando Josué caminaba con Moisés, una de las características o algo que caracterizaba a Josué era la parte de la parte guerrera, ¿no? O sea, ¿ustedes se acuerdan ese pasaje donde a Moisés se le cansaban los brazos y tenían que levantárselos? Mientras ellos estaban en ese de levantarle los brazos y orar con Moisés, el que estaba dirigiendo la pelea o el que estaba peleando allá era Josué, ¿no? Porque eso era lo que lo caracterizaba a él. Entonces, si hay algo que tenía Josué, era sabiduría, ¿no? Porque de seguro que Josué, ellos estaban por conquistar Jericó, de seguro que ellos ya tenían su estrategia militar para conquistar Jericó y todo eso, y de seguro que él ya se había reunido con todos digamos, sus líderes militares y todo ese asunto, pero al final, cuando él tuvo, cuando, digamos, tuvo esa visitación de ese ángel de Jehová que está allí, inmediatamente lo primero que él dijo es, bueno, ¿qué dice mi siervo? ¿Qué dice el Señor a su siervo? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que decir? Entonces, la prioridad para Josué era, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la voz? ¿Qué es lo que Él me va a decir? Escuchar la voz de Dios era para Él la prioridad, ¿no? Digamos, lo primerito como tal, a pesar del ejército que tenía, a pesar de la autoridad que Él tenía militarmente, a pesar del respaldo que Él sabía que tenía, pero para Él lo primero era escuchar la voz del Señor, ¿no? ¿Qué necesita uno para poder escuchar la voz de Dios? Escudriñar su palabra. Sí, escudriñar su palabra. ¿Qué más? Pero antes digamos, para escudriñar su palabra, ¿qué Conocerlo, necesita? Conocerlo y eso de Tener un conocerlo, corazón dispuesto. tener un corazón dispuesto. Todo eso tener se una puede. Tener relación. comunión con Él. Esa es la palabra. O sea, tener una relación con él, ¿no? Porque, digamos, y en el caso, pues, todo lo que dijeron está bien, pero yo, digamos, yo conozco gente que escudriña o trata de escudriñar la palabra, pero no entienden nada, porque pues no tienen una relación con él, ¿no? O sea, acuerde que para escudriñar las escrituras, nosotros necesitamos que se nos revele la palabra, ¿no? Y la única forma de que se nos revele es que realmente sea por medio del Espíritu Santo, por medio de tener una relación con él. Entonces, aunque Josué sabía de militares, de estrategias y todo eso,
él lo que necesitaba era escuchar la voz, y para escuchar la voz de Dios se necesita tener mucha sabiduría, ¿no? Para darle a la voluntad de Dios, a la voz de Dios, la prioridad que se merece como tal. Porque acuerde que la sabiduría, y ya lo hemos hablado también, uno primero obviamente tiene conocimiento de algo, te tiene conocimiento, después trasciende a tener entendimiento, y después con conocimiento y entendimiento usted desarrolla la sabiduría, que es el saber actuar o usar la información o el conocimiento en el momento adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con? Yo sé tantas cosas, pero de todo lo que sé, ¿qué es lo que tengo que usar en tal determinado momento? ¿Qué es lo que tengo que hablar en tal situación o en esta otra situación? Mi sabiduría me lleva más bien a quedarme callado. ¿Me entiende? Entonces, si algo que tenía Josué era sabiduría, ¿no? Y ¿qué es lo que le daba la sabiduría a él? De que la prioridad era escuchar la voz de Dios, y por eso cuando el ángel le dice, no, yo soy el ángel, vengo de parte del ejército de Dios, dice, bueno, entonces se postró y dijo, dime qué es lo que hay que hacer, o sea, qué dice el Señor a su siervo, ¿no? Que es la actitud que uno debería de tener siempre, ¿no? Acuérdense, Pastor, sí, Leo. una pregunta. Es que hay gente que dice que ese ángel es Jesús, porque en Apocalipsis dice que Juan no se postró ante el ángel cuando él se intentó arrodillar. Eh, ¿Es un ángel o es Jesús? Porque él se postra ante ese ángel ahí, Josué. Pues realmente la palabra no especifica, ¿no? O sea, uno podría tener muchas interpretaciones de si realmente ese ángel de Jehová era Jesús y todo eso, porque al final le adoró. Hubo en algún momento que ellos, que una de las, ¿se acuerdan que vimos una de las razones para que demostraran la deidad de Jesús era que él permitió que lo adoraran, ¿no? Pero, digámoslo, no lo dice la Biblia, digámoslo, no lo especifica. Uno tendría que sacar la interpretación como tal. Algunos dicen que sí era Jesús, otros dicen que no era Jesús. Eso es como, por ejemplo, el jinete del caballo blanco. Que ¿te acuerdas en Apocalipsis que uno dice, no, es que ese era Jesús porque era un caballo blanco, pero al final no era Jesús, sino que otras interpretaciones hablan de que no es más bien el anticristo, y bueno, de todo hay, siempre salen dos versiones, ¿no? Entonces, si tú lees este versículo, te van a salir los que dicen, no, era un ángel que que era parte de Dios, no, era Jesús, era aquí. Entonces, no, la Pastor, Biblia no es clara en eso, ¿no? pastor, Sí, pero él señor. no pecó a la hora de adorar al ángel, no pecó. No, 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 no. Entonces era Dios. Posiblemente, pero te digo, Ajá. no digamos que sí era o que no era, ¿no? Digamos, lo que dice Leo es cierto que en otros pasajes de la Biblia también se habla de Jesús como el ángel de Jehová, y que vienen y lo adoraron y él se dejó adorar y todo, Ujú. pero aquí no lo dice exactamente. Entonces, para efectos de lo que uno quiere entender, digamos que era alguien que venía de parte de Dios, y él lo reconoció, y precisamente por eso es que él dijo, bueno, dime de parte de quién vienes, ¿no? O eres nuestro o de nuestros enemigos. Que hay una enseñanza ahí en eso de Josué, ¿no? Que uno lo primero que uno tiene que hacer antes de pelear, ¿qué es lo que tiene que hacer? de conocer el enemigo. Asegurarse quién es el enemigo. Hay que identificar al enemigo, ¿no? Entonces, eso es como que uno encuentra a alguien, bueno, ¿usted qué? ¿Usted es de los nuestros allá? Dígame a ver si lo abrazo o le doy, ¿entiende? Como diría uno, ¿no? Entonces, inmediatamente se presentó que estamos del mismo bando, pues ahí lo que quería yo rescatar es que se puso a disposición de él, ¿no? O sea, ¿qué dice mi señor a su siervo? Imagina que él le dice mi señor. Entonces, posiblemente sea Jesús, posiblemente, para efectos de lo que queremos sacar la enseñanza de esta parte, pues digamos que era un enviado de Dios como tal, ¿no? O sea, entonces, pero lo que quería rescatar aquí es la sabiduría que tenía Josué de darle prioridad a escuchar esa voz que sabía que venía de Dios, para saber qué era lo que ameritaba hacer en ese momento. Entonces, una primera característica de Josué es la sabiduría. Ahora, otra característica que está ahí mismo siguiendo esta historia de Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó en Josué 6, que hablan de que Jericó estaba bien cerrada? Cuando habla de que Jericó estaba cerrada, ¿a qué se refería? Tenía muros por todas partes. Que tenía muros por todas partes, ¿no? Estaba cerrada y todo eso, nadie entraba ni salía, dice la palabra ahí. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas en la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que
oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá y entonces subirá el pueblo y cada uno derecho hacia adelante. Entonces, esas fueron las instrucciones, ¿no? Que de aquí, ¿ustedes saben qué doctrina sale de este pasaje? La obediencia. No, pero ¿qué doctrina o qué enseñanza hay en muchas iglesias que sale de aquí? Que De que declaren hay que que dar vueltas y gritar y Sí, que si uno quiere algo, no, dele 7 vueltas y eso será suyo. Eso es una enseñanza, eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso es más bien, eso es como fetichismo. Entonces, esto que está aquí era una de las características que tenía Josué. Como les dije ahorita, Josué era una persona militar, tenía su ejército y de seguro que ellos pensaban que la toma o la conquista de Jericó iba a ser una toma militar, ¿no? Iba a ser algo así como a la fuerza. Y cuando el Señor les dice, no, 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 lo que tienen que hacer es eso, den vueltas y van a abrir una de estas y cuando den las 7 vueltas todo el pueblo grita y entonces los muros se van a caer. Y entonces yo me imagino que si uno va con esas instrucciones yo me imagino, ¿no? A un comité militar y todo el mundo va a decir, no, hombre, está loco, ¿entiende? Pero al final lo hicieron, ¿no? Eran indicaciones precisas y no venían de cualquiera, venían de parte de Dios, ¿no? Y entonces aquí no se trata de que las cosas salgan, o en este caso en particular no era de la manera de Josué y su ejército, sino de la manera en la que Dios lo quería o lo iba a hacer, ¿no? Era una estrategia basada pura y llanamente en obediencia a lo que el Señor les está diciendo que hicieran. El Señor les dijo, hagan eso, y efectivamente lo hicieron, y como lo hicieron, como Dios les dijo que lo hiciera, pues tuvieron la victoria, ¿no? Porque los muros cayeron, y ustedes saben que cuando los muros de una ciudad caen, pues hasta ahí llegó la ciudad, ¿no? Y esos son los muros. Por eso lo primero que hizo Nehemías cuando fue a Jerusalén fue ir a ver cómo levantaba los muros y efectivamente los levantaron porque era la parte más importante de una ciudad, que tuviera sus muros levantados, ¿no? Eso. Entonces, otra característica de Josué, ¿cuál era? Aparte de que tenía sabiduría para darle prioridad a la voluntad de Dios, a la voz de Dios, lo segundo que él tenía es que era obediente, ¿no? Se le dijo que hiciera eso y eso hizo aunque le sonara incoherente, no sé si se acuerdan de esa canción que dice que sendas Dios hará, aunque piensas que no hay, Él obra de maneras que no podemos entender, ¿no? O sea, hay cosas que no entendemos, pero no somos nosotros a veces ni siquiera el papel nuestro es entender, es simplemente obedecer, ¿no? Pero bueno, esa era una característica que tenía Josué, el ser obediente, ¿no? Otra característica que tenía, Josué 8:1. Dice la palabra, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, ¿no? Entonces, el Señor lo que le dice a Josué es, no temas ni desmayes, ¿no? Entonces, si hay algo que tenía Josué era que era una persona esforzada, ¿no? Y era una persona que no desmayaba, o sea, era precisamente por su espíritu guerrero que tenía, ¿no? Entonces, la valentía era algo que caracterizaba a Josué, era una persona muy guerrera, muy valiente como tal, y entonces él constantemente era una persona esforzada, ¿no? Aunque y ahora ustedes podrán decir, pastor, y si Josué era esforzado, ¿por qué cada rato el Señor le decía, y contéstenme ustedes esa, si Josué era esforzado, ¿por qué el Señor cada rato le decía que se esforzara? porque Él él siempre podía nos dar, pide más, ¿Por qué, perdón? Raquel, ¿qué dice? porque siempre nos pide más y sabía que él podía dar más de lo que estaba dando. Ok, ¿quién más comentó por ahí? Esmeralda. yo que sí, o sea, eso porque él le veía que tenía capacidades y podía dar mucho más de lo que había dado. Ok, porque en las cosas de Dios siempre hay más que dar, ¿no? O sea, siempre no nos conformemos con lo que podemos dar, sino que siempre podemos dar más. Y no estamos hablando de plata, ¿no? Estamos hablando de tiempo, de prioridades, de aprender, de crecer. Y espiritualmente nunca vamos a dejar de crecer, como les ilustré la vez pasada de la curva de la vida. Llega en lo natural, hay un momento en que uno comienza a decrecer, cuando uno se está haciendo ya viejo, ya uno va perdiendo fuerzas, pierde memoria, va perdiendo ciertas capacidades, pero espiritualmente uno nunca dejará de crecer, siempre hay un constante crecimiento, ¿no? Entonces, el Señor le decía a Josué eso, inclusive por eso es que Josué en algún momento le dijo, Señor, pues yo ya estoy viejo. Y acuerdan que él le dijo, sí, yo sé que estás viejo, pero te quedan todavía muchas tierras por conquistar. Así es que no desmayes, esfuérzate. Entonces, eso era algo que caracterizaba a hay una Josué, manito levantada. ¿sí? ¿Quién?
Sí, yo soy Tatiana, buenas noches, ¿cómo están? Ah, ¿cómo te Eh, va, Tatiana? muy bien, muchas gracias. Solamente quería como reforzar eso que tal vez él le decía, esfuérzate y sé valiente, pero siempre lo acompañaba de que él iba a estar con él. Entonces Ujú. siento que era una palabra también como de reforzar que sabía que lo estaba haciendo, pero que siempre lo iba a estar acompañando en el proceso. Sí, sí, gracias, Tatiana. Sí, de hecho, ese es el tema que estamos hablando hoy del respaldo de Dios, de que los siervos de Dios siempre han tenido temor, ¿no? O sea, es que el mismo Moisés que vimos ahora es que no me van a creer. Entonces, siempre ha venido de parte de Dios ese toque, ese respaldo de decir, no temas que yo estaré contigo, ¿no? Y por eso al inicio del ministerio o de la misión que recibió Josué, el Señor le dijo arriba, le dijo, tranquilo, que así como estuve con Moisés, así estaré contigo, ¿no? Y entonces él le decía a él, no desmayes, y como dice Tatiana, tranquilo, o sea, que yo, no te preocupes que yo he entregado en tu mano al rey de Jai, ¿no? No te preocupes, ya eso está listo, lo único que tienes que hacer es esfuérzate, es decir, no desmayes, no bajes la guardia como tal, ¿no? Pero sí, es importante lo que dice Tatiana de siempre ha venido de parte de Dios ese respaldo audible en su tiempo y ahora hoy en día, pues por medio de la palabra nosotros podemos saber que el Señor nos hizo una promesa como iglesia de que estará con nosotros hasta el fin y nosotros lo único que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Creerla, ¿no? Pero no solamente creerla, cuando decimos creerla no es sí, saber que ahí está y que es para mí, sino que cuando decimos creer es asumir el compromiso, ¿no? Como iglesia, el Señor vino, Él inició su obra, se fue, nos dijo, ahora les toca a ustedes, pero tranquilos, o sea, como decía Tatiana, tranquilos, o sea, no se preocupen que yo les voy a mandar un consolador, les voy a mandar a alguien que esté, y yo mismo, por medio de Él, voy a estar con ustedes. Y a lo mejor si ellos no entendían, decir, pero ¿cómo él si se va a estar con nosotros? No, tranquilo, que él va a agarrar lo mío y se los va a hacer saber, ¿no? Y les va a dar testimonio que todo lo que ustedes han aprendido es cierto, ¿no? Entonces, siempre esa promesa del Señor de que iba a estar con nosotros hasta el fin, ¿no? Entonces, el Señor siempre nos va a dar su respaldo, nos va a dar su fuerza, su protección. Lo único que tenemos que hacer es Ser esforzarnos, ¿no? fieles. Acuérdate que ¿qué es esforzarse? ¿Se acuerdan? Nada más para que ilustren al grupo. Sacar las fuerzas donde ya no hay. Esforzarse es sacar fuerzas de donde uno ya no tiene, ¿no? Eso es esforzarse, ¿no? Pastor. Básicamente. Sí, señora. Ajá. Y como están hablando de ese versículo de Josué, que le decía el Señor, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, como dicen, saquemos nuevas fuerzas, que tienes muchas tierras por conquistar, ¿no? Y hablando, cuando ellos tuvieron que ir a conquistar las tierras, ellos tenían que tener cuidado con los enemigos. Había mucho enemigo, tenían que pelear. Dice, bueno, voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que hacer la guerra, a sacar al enemigo, conquistar todas las tierras y sabemos que no conquistaron. Entonces van yéndonos ahí más finito, pastor, para hoy en día, que le dice, bueno, ya estás entrada en años, Milena, pero te quedan muchas tierras por conquistar y yo lo tiraría, era como en el plano espiritual, en el sentido de que hay muchas áreas nuestras que hemos conquistado, hay muchas áreas. Pero nos falta conquistar, bueno, llevamos una partecita del perdón, a veces llevamos la mansedumbre por allá, la templanza, todo lo que es fruto del Espíritu. Entonces, ahí el Señor nos va respaldando. Como dice, sí, tenemos la protección, pero tenemos que hacer nuestra parte. Pero hay muchas áreas todavía de nuestra vida cristiana que todavía hay que conquistar. O sea, lo, Sí, lo digo yo como en ese versículo, así, correcto. espiritualmente. Y eso, y Milena está hablando de uno, ¿no? En lo interno, digámoslo así, pero también hacia afuera hay muchas cosas todavía. Tal vez uno no está sirviendo en la forma en que debería servir, tal vez uno no está aportando. Acuérdate que nosotros somos colaboradores de Dios, ¿no? Que he dicho, somos colaboradores de Él en esa gran tarea que Él nos ha puesto, que es que nadie se pierda, es decir, llevar gente a los pies de Cristo, pero también que la gente conozca, ¿no? Y eso se logra por medio de la predicación de la palabra. Una cosa es que la gente venga y le entregue su vida al Señor y otra cosa es que
que comience a trascender, a conocer, a escudriñar la palabra, a fortalecerse espiritualmente, ¿no? Esto de las tierras, eso del libro de Josué es bien, bien interesante en eso, porque habían algunas tribus, acuerden que ellos se repartieron las tierras y todo, y algunas tribus no, no quedaron como muy contentas porque decían, no, es que a nosotros nos tocó muy poquito. Y entonces él le decía a José, dice, no, pues es que hay una cantidad de tierras, ¿por qué no van anímense? Allá nadie ha ido, ¿no? O sea, por esos lados nadie ha ido, parafraseando un poco, vayan, exploren, busquen, ¿no? Entonces, a veces a uno le falta eso también, ¿no? Uno no sale de su zona de confort, esa zona la que ya uno maneja, la que ya uno domina, sabiendo que hay muchas tierras todavía que uno puede conquistar si nos animáramos, ¿no? Realmente entendiendo que tenemos el respaldo de Dios y que Él estará ahí con nosotros en la medida en que estemos haciendo cosas para Él, ¿no? Porque lo que hablamos ahora, ¿no? No necesariamente todo el que diga que hace cosas para Dios las hace con Dios, ¿no? Eso no necesariamente, hay mucha diferencia. Entonces, esa tercera característica que tenía Josué era que era valiente, era una persona que se esforzaba, una persona que no desmayaba, aún así el Señor lo animaba. ¿Y por qué anima el Señor? Hey, no desmayes, no desmayes. Porque ¿quién más nos conoce a nosotros que el mismo Dios que nos ha creado, ¿no? Y la naturaleza del ser humano es a desmayar, ¿no? Es decir, a desanimarse, hey, no, no, no. Arriba, arriba, o sea, no desmayes, ¿no? O sea, esfuérzate un poco más, tranquilo, o sea, ¿me entiendes? Entonces, desde el punto de vista natural, uno tiende siempre a bajar la guardia, a desmayarse, ¿no? Como hablábamos el domingo, creo que era el domingo, no me acuerdo cuándo, de que uno a veces tiende a desanimarse, que estamos hablando del cansancio, uno tiende a cansarse y es muy peligroso cuando uno, digamos, baja la guardia, ¿no? Porque se convierte en presa fácil, ¿no? Ok, Hay que bueno, otra, permitir pensamientos ¿qué? De desánimo. correcto. Sí, y que hablamos del abatimiento, ¿no? Una cosa es uno cansarse porque se vale cansarse, pero lo que uno no puede hacer es abatirse. O sea, que es un grado más, un grado más arriba del cansancio, porque ya una persona que se abate es una persona que siente que ya no vale la pena luchar, ¿no? Entonces, ¿ya para qué? Porque uno puede, el antídoto para el cansancio, pues es el descanso, ¿no? Uno, si usted está cansado, pues descanse, ¿no? O sea, y vuelva a recobrar fuerzas. Pero cuando una persona entra en abatimiento, ya no pelea, ¿no? Deja de pelear. Bueno, otra característica que tenía Josué, y está en Josué 7:1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, algo que tenía Josué también es que era muy firme en cuanto a la integridad de su corazón. Porque acuérdense que lo que pasó al pueblo de Israel, lo que le pasó porque ellos perdieron esa batalla ahí en Jai, ¿no? Que ellos estaban confiados de que la iban a ganar y al final la perdieron. Y ellos estaban como muy, muy extrañados de por qué habían perdido esa batalla si ellos tenían el respaldo de Dios. Acuérdense, ya que estamos hablando de eso. Ellos tenían el respaldo de Dios, pero perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque al final no todos, una persona en particular de la tribu, del pueblo que no mantuvo su integridad. ¿Se acuerda que el Señor les dijo a ellos que no agarraran nada ahí cuando agarraron allá y conquistaron ese pueblo y que les dijeron, vean, no vayan a agarrar nada de ahí, no cojan nada, porque eso nada que ver, pero una persona que se llamaba Can, ¿se acuerda que estando él solo ahí, dice ahí que vio los despojos y un manto babilónico y 200 ciclos de plata y un lingote de oro? Entonces más bien lo codició y lo tomó y entonces lo agarró y lo escondió debajo de la tienda? ¿Se acuerdan de esa historia, no? Por eso fue que ellos perdieron la batalla. Y entonces, pero Josué, de parte de inclusive él, casi que una especie como de medio reclamo, preguntándole a Dios pero ¿por qué Dios? Y entonces, pero no era él, porque él sí había guardado su integridad. Y si hay algo que tenía Josué, era que era una persona íntegra, ¿no? Como tal, ¿no? Él no se dejaba, digamos, contaminar de ciertas cosas, pero pasó todo eso y al final él le tocó toda esa parte de averiguar quién era el que había fallado y dieron con la persona y toda él y su familia y todo lo suyo al final, según las leyes de ese entonces, pues fueron apedreados, fueron quemados y todo ese asunto, ¿no? Entonces, al final Dios le dijo a Josué que el asunto era que no habían
que por qué habían perdido el respaldo, porque no guardaron la integridad, ¿no? Pero no era culpa de Josué, ¿no? Era alguien del pueblo que falló. Pero de parte de él, una característica que tenía Josué era que era una persona íntegra, no era una persona sometida. Y haciendo un resumen de las cuatro características o cinco que vimos de Josué, era una persona sabia para escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, una persona obediente, ejecutó el plan al pie de la letra, era una persona íntegra como tal, que fue lo que vimos ahorita, era una persona firme, tenía firmeza en su corazón. Entonces tenía todas las características tales como para que uno tenga el respaldo de Dios. ¿Por qué perdió el respaldo de Dios en esa batalla? No fue por él, ¿no? Pero al final Dios usó esa situación para darle una lección, digámoslo, a la gente de que en la medida en que uno no guarde o no cumpla, porque acuerden que con Dios nosotros tenemos una relación, ¿no? Y ya, bueno, ya hemos comentado varias veces que si hay algo que caracteriza una relación, pues es la reciprocidad, ¿no? La fidelidad. O sea, si hay algo que mantiene una relación firme, son esas características. O sea, yo te doy, pero tú me das, ¿no? Yo te soy fiel, pero si tú me eres fiel. Si tú me honras, yo te honro, ¿no? Si tú me amas, yo te amo, ¿no? Entonces Dios dice, ustedes van a tener mi respaldo en la medida en que toda la gente de todo el pueblo caminen en integridad conmigo, pero como fallaron, pues perdieron el respaldo. Al final, recuerda que perdieron la batalla, ¿no? Y ya después de cuando solucionaron el asunto, pues ya Dios volvió a darles su respaldo como tal, ¿no? Entonces, si queremos tener el respaldo de Dios, recordemos eso, hay que mantener la integridad de nuestro corazón, es decir, no torcerlo, digámoslo así, ¿no? Pastor, Sí, Condicionado. señora. ay, perdón, lo que pasa que, o sea, yo sé que todo es, la salvación es personal, todo es individual y todo, pero si en una familia hay pecado, o sea, dejamos entrar el pecado y queremos tener el respaldo de Dios, entonces viendo esta situación que le pasó a Josué con este pueblo, se contamina, ¿no? Se contamina. Entonces uno quiere la fidelidad de Dios y todo, pero uno deja entrar el pecado a su casa o permite, o hay, aunque yo sé que la integridad de Josué era única y que la persona, o sea, todo es individual, que hay que pelearlo, pero entonces tal vez se contamina algo de nuestro caminar cristiano. Sí, lo que pasa, el tema ahí es que, por ejemplo, Josué no lo sabía, ¿no? Entonces, pero al final todo el pueblo, digamos, por la falta de integridad de una familia o de una persona, todos se vieron afectados como tal. Josué no lo sabía en su momento, ¿no? Pero cuando ya él lo supo, que Dios le dijo, es que hay pecado ahí. Entonces ya inmediatamente, ¿qué hizo Josué? Decir, bueno, como diría uno, hay que limpiarle el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los hogares, no? Esa pregunta que hace Milena es cierta, ¿no? Si uno es, por ejemplo, si uno es jefe de familia y si es su casa y todo eso, uno no debe permitir que haya iniquidad en su casa, ¿no? O sea, ni haya injusticia, ni haya pecado. Entonces, porque se supone que si nosotros somos cristianos, somos una familia cristiana, pues nuestra casa, pues es un lugar cristiano, ¿no? Es como una embajada. Si somos embajadores de Cristo, nuestra casa es la embajada y la embajada siempre tiene que estar bien presentada. Entonces, no deberíamos permitir que haya pecado en nuestra casa como tal, si es que es nuestra casa, ¿no? Porque a veces uno dice, pastor, pero es que yo vivo en una casa y yo alquilo una habitación ahí y el resto de la casa, pues ahí hacen fiesta y todo eso. Bueno, ahí el problema no son los dueños de la casa, ¿no? El problema es que uno está como dice por ahí un comercial, y su dinero está en el lugar equivocado, ¿no? O sea, uno está como que en el lugar que no corresponde como tal. Ahora, si uno por X o Y razón tiene que estar ahí, pues deberá uno tratar de mantener su integridad en lo que está bajo el control de uno, ¿no? O sea, pero yo no puedo, digámoslo, obligar a alguien, si no es mi casa, a sacar de ahí la iniquidad o el pecado, si es que no es mi casa, ¿no? Pero si es mi casa en la cual yo tengo autoridad, en la cual yo tengo potestad, en la cual yo tengo injerencia como tal, debería mantenerla dentro de la integridad lo más que sea posible, o por lo menos lo que esté en mis manos manejar, ¿no? Como tal. En este caso cabe el dicho pagan justos por pecadores. Sí, es que este caso del pueblo de Israel, ahí con esto que pasó, es típico de eso que dice Raquel, o sea,
por el pecado de una persona pagó todo el pueblo, ¿no? Porque perdieron la batalla y bueno, un desastre ahí tremendo. Y uno diría, pero pastor, ¿no es como algo injusto que por una persona todo? Bueno, es que así es, o sea, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que es amoroso, misericordioso, pero es un Dios justo, ¿no? O sea, ni nos quita ni nos da, pero sí es muy celoso de la integridad, de la obediencia, de que la gente camine como debe caminar, ¿no? Ese es el Dios que tenemos. Y es el Dios que nosotros tenemos que conocer para que sepamos cómo es que Él opera, ¿no? Y después no nos estemos preguntando, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, si sabemos cómo Dios actúa, no, nos vamos a evitar el hacer ese tipo de cuestionamientos. Entonces, este es otro ejemplo, digámoslo así, de personajes que la Biblia menciona, de personas que tuvieron el respaldo de Dios. Definitivamente, Josué lo tuvo. Josué lideró, le tocó una parte difícil que fue entrar a la tierra prometida, conquistar tierras, a lidiar con la gente, repartir territorios, a guiar a la gente también. Eh, ¿cuál creen ustedes? A ver si les llega. Si uno tuviera que reprocharle algo a Josué, ¿qué podría uno reprocharle? A ver si a alguien se le ocurre algo. Vale una pista. No solamente a Josué, sino a Josué y a toda su generación. Nadie le llega, ¿o qué? Si están ahí, por lo menos, ¿o no? Otra pista, Ahí, pastor, porque está muy Sí, difícil. Tal vez de que no dieron a conocer a Dios a las otras generaciones Eso, y se Braulio, qué bueno levantaron que viniste, generaciones Braulio. que no conocían a Dios. Acuérdate de sentarte en primera fila el domingo en la iglesia. Sí, que acuérdense que cuando Josué murió y toda la generación dice que se levantaron otras generaciones que no conocían a Dios. Entonces, cuando se levantan nuevas generaciones que no conocen a Dios, las generaciones anteriores no pueden zafarse de esa responsabilidad, ¿no? O sea, hay un mandato de Dios de decir, vea, enséñale esto a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hagan de todo eso, ¿entiende? Entonces, algo falló ahí, ¿no? O sea, porque el libro de jueces arranca con eso, ¿no? Cuando el libro de Josué termina y empieza jueces, precisamente arranca con eso, es decir, se murió Josué y toda esa gente y al final vinieron otras generaciones que no conocían a Dios, entonces como no había ley, no había autoridad, no había rey, entonces todo el mundo hacía lo que le daba la gana, ¿no? Por eso el libro de jueces es un libro inestable, mientras que el libro de Josué es un libro de obediencia y todo se hacía como Dios lo decía porque estaba Josué, pero cuando ellos murieron, como diría uno por ahí, se armó el desmadre, ¿no? Entonces todo el mundo comenzó a hacer lo que le daba la gana. Entonces, si hay algo que uno tuviera que reprochar, es decir, algo falló ahí, porque ¿por qué tenían que levantarse generaciones? Tenían que haber seguido otro Josué, digamos, otra gente con la misma línea, ¿no? Pero bueno, dejemos a Josué tranquilo y vamos a pasar a otro personaje que también tuvo el respaldo de Dios, que fue Daniel, ¿no? Daniel, digamos, toda esa historia del foso de los leones, que es como la historia más conocida de Daniel. De hecho, de Daniel, ¿qué podríamos decir? Hay algunos estudiosos que dicen que Daniel fue inclusive más sabio que Salomón, ¿no? Porque nosotros tenemos a Salomón como el hombre más sabio que ha habido después de Jesús, pero algunos estudiosos se animan a decir que Daniel tal vez era más sabio que Salomón, pero bueno, no nos vamos a poner a entrarnos en esos conflictos. Pero el caso es que en el libro de Daniel, de capítulo 6 del verso 16 en adelante, relata, digámoslo así, toda esa historia del foso de los leones, ¿no? Todo eso que se dio allá en esa historia, sí, no sé si se acuerdan por qué se dio eso, pero bueno, vamos a ver qué tenía de especial Daniel en su vida, digámoslo así, pues para tener el respaldo de Dios, ¿no? Que es algo que uno podría, de entrada, para adelantarnos, que uno podría decir, wow, pastor, yo admiro de Daniel, que mantuvo el respaldo de Dios, a pesar de que, a pesar de que estaba en el Pozo de los Leones. sí, es que el Pozo de los Leones fue un en pasaje un de pueblo tantos, pagano. sí, estaba en tierras paganas, ¿no? O sea, porque eso es como cuando uno dice, ay, yo levanto manos y yo soy cristiano y todo eso, decir, ah, sí, sí, pero cuando estás en la iglesia y cuando estás afuera, ¿qué? Ah, no, pues ahí sí ya, que nadie sepa nada. ¿Me entiendes? Entonces, ser cristiano dentro de la iglesia es muy fácil. Entonces, ser una persona, pastor. caminar con Dios, digamos, en un pueblo
judío, y está bien, pero acuérdense que Daniel estaba en tierras paganas, ¿no? Sí, Shirley. También que a pesar él no desfalleció, a pesar de que estaba amenazado de muerte, de que si ellos, de cualquier persona, no alababa al rey, Ujú. lo iban a matar, y él no dejó de hacerlo, ¿Por qué no dejó de hacerlo, Shirley? porque Ligado a lo tenía que... el respaldo de Dios. Porque Eso, estás conectada. Bueno, entonces vamos a ver algunas características, así como las vimos con José. ¿Qué tenía de especial Daniel para eso, no? O sea, Daniel era una persona fiel, ¿no? O sea, en Daniel capítulo 6, del 1 al 4, dice la palabra, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieron cuenta para que el rey no fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, una de las características que tenía Daniel es que era una persona que fiel, ¿no? La misma gente lo reconocía, decía, es que es como que uno dijera, inventémosle un cuento a alguien, y decía, pero ¿qué decimos? Es que esa persona es tan, o sea, es tan íntegra, tan fiel, que le inventamos, ¿me entienden? Entonces, así pasaba con Daniel, era una persona fiel. Imagina que Daniel le tocó servir en el reinado de cuatro reyes, cuatro bellezas, ¿no? Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, cuatro reyes, obviamente paganos y todo eso. Y aunque cambiaban de rey a rey, si hay algo que no cambiaba era la fidelidad de Daniel, ¿no? Se mantenía tal cual, no importa si estuviera Nabucodonosor, no importa si era Belsasar, no importa quién era, ¿no? Entonces, aunque las circunstancias de su vida cambiaban, él seguía adorando a Dios siempre, ¿no? Permanecía fiel a sus convicciones, a pesar de que en esos pueblos se adoraban otros dioses y todas esas cosas. Entonces, primero, la primera característica es esa: si yo quiero el respaldo de Dios en mi vida, tengo que permanecer fiel, ¿no? O sea, cualquiera que sean mis circunstancias, o sea, cuando hablo de circunstancias, estoy hablando de si estoy en la abundancia, si estoy en la escasez, si tengo salud, si estoy en la enfermedad, si estoy libre, si estoy privado de la libertad. O sea, en lo que yo sea, o sea, mi fidelidad a Dios no puede depender de las circunstancias, ¿no? Y acuérdense en eso de que en este tema de la fidelidad de Dios y de la fidelidad mía, más que todo, porque digamos, de parte de Dios no hay problema, ¿no? O sea, Dios siempre permanece fiel, pero ¿fiel a qué? A él mismo, a su palabra. A lo que Él es, porque es que hay gente que dice, es que aunque yo sea infiel con Dios y todo eso, Él siempre permanece fiel, ¿no? Eso no quiere decir pues que yo haga y que si yo me estoy revolcando en el pecado, Dios va a estar ahí al lado mío porque como Él es fiel. No, no, no. Cuando dice que Dios permanece fiel es porque Él es fiel a lo que Él es, a su naturaleza santa. Él no cambia, Él es inmutable. ¿Me entiende? Nosotros somos los que a veces caemos en infidelidad, o sea, le damos la espalda como tal. Entonces, si hay algo que nos garantiza el respaldo de Dios, es que nosotros nos mantengamos fieles a pesar de cualquier circunstancia. Daniel estaba sirviendo a diferentes reyes paganos, adoraban dioses y se mantenía, ¿qué cosa? Fiel, ¿no? Ahora, ¿qué más? Después sigue la misma historia, estamos hablando de la misma historia de esa que dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces era una persona íntegra, o sea, ningún vicio ni falta le hallaban, ¿no? Integridad. Acuérdate que una persona íntegra, ¿cuál es una persona íntegra? ¿Qué caracteriza a una persona íntegra? Que hace las cosas tanto estando sola como estando acompañada de igual manera. No También es, puede o ser. sea, transparente, es transparente. ¿Qué más? Hay una manito alzada. La rectitud, la honestidad. Ujú. Creo que la integridad va mucho de ser coherentes con lo que digo, con lo que hago. Exacto. Gracias, Tatiana. Qué bueno que viniste. Tatiana, digo Tatiana, Daniel era íntegro porque, y la integridad, acuérdate que una persona íntegra es una persona que piensa de una forma, siente de esa misma forma y actúa de esa misma forma, ¿no? Integridad, es
íntegro. Entonces, obviamente, tiene razón lo que decía Esmeralda. Entonces, una persona que actúa, esté donde esté, actúa de igual. ¿Por qué? Porque esas son sus convicciones, ¿no? Entonces, cuando alguna de esas tres cosas se sale del molde, ya una persona deja de ser íntegra, porque hay gente que piensa de una forma, pero actúa de otra, ¿no? Entonces uno dice, no, hombre, esa persona no tiene integridad. ¿Me entiendes? Entonces Daniel era íntegro, y por eso decían ahí, es que mira, no hay ningún vicio, no hay ninguna falla en él, o sea, es que no hay nada de qué acusarlo. Entonces, y quizás, acuérdense que la Biblia menciona algunos personajes que tuvieron sus fallas, ¿no? Por ejemplo, David, la Biblia le menciona todas las fallas que él tuvo, ¿no? Aún así, David tuvo un corazón perfecto para con Dios. Sansón, también la Biblia menciona, Pedro negó al Señor, ¿no? Pero Daniel es quizás de esos pocos personajes en la Biblia que no se menciona nada malo, o sea, nada, ninguna debilidad. Y no es porque fuera perfecto, sino porque era una persona que era íntegra. O sea, tenía una vida agradable a Dios, ¿no? O sea, no tenía nada de qué acusarle. O sea, por eso ese era el consejo que Pablo le daba a Timoteo, ¿no? Procura presentarte como un obrero calificado, o sea, que no tenga nada de qué avergonzarse, ¿me entiende? Cuando uno cuida su testimonio, pues uno no tiene nada de qué avergonzarse. Acuérdate que dicen que los libros, los cristianos somos libros abiertos, ¿no? Y cualquiera puede leerlos en cualquier momento. Entonces, Daniel era una persona íntegra, ¿no? O sea, Pastor y también joven, desde muy joven él empezó, o sea, la sí, fidelidad, la integridad de una persona joven a veces es tan escasa, pero ese muchacho empezó desde joven. Está bien. correcto, sí, joven. Y también se rodeó de personas que lo ayudaron, ¿no? O sea, tenía unos amigos que compartían con él, digamos, tenían el mismo espíritu hacia dónde querían enfocarse, ¿no? Ahora, después en el capítulo 6 del verso 10 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, acuérdense, estamos en la misma historia, ¿no? Y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, conforme al edicto, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, ellos están haciendo esto porque ellos sabían de antemano que Daniel no se iba a arrodillar, ¿no? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Y ojo lo que yo subrayé ahí, como lo solía hacer antes, ¿no? Entonces, Daniel tenía una relación, una vida de comunión con Dios, ¿no? O sea, y esa frase de que dice que como lo solía hacer antes, pues, le da cuenta de que no es porque, no es que él se postró a orar porque se dio cuenta que habían firmado el edicto, ¿no? Porque cuánta gente no se arrodilla a orarle a Dios cuando, cuando sabe que la cosa se puso fea, ¿no? O sea, ¿me entiende? No, ahí dice que él lo hizo como siempre lo hacía, ¿no? No porque firmaron el edicto ni nada de eso, ¿no? Él no se dejaba amedrentar, o cuántas personas se alejan del Señor o dejan la iglesia o se apartan por amenazas o por incomodidades o no, por tantas tonteras muchas veces que la gente, a veces la gente deja las cosas de Dios o se apartan de Dios por cosas que no valen la pena, ¿no? O se dejan amedrentar como tal, ¿no? Entonces, miren el caso de Daniel, ¿no? Tenía su relación con Dios, como dice Milena, desde mucho antes atrás, y a pesar de que había cambiado, estaba en pueblos paganos, a pesar de que su vida estaba en peligro, pues se arrodilló, ¿no? Hacia Jerusalén 3 veces al día, como siempre lo hacía, ¿no? Porque la palabra no dice ahí que lo hizo porque estaba en peligro, o digamos, y pesémonos nosotros eso, ¿no? Las veces que uno busca a Dios o mm, cada cuánto lo hace la gente, ¿no? Cada vez que tienen un hijo enfermo, cada vez que están sin trabajo, o cuando el marido se va, o bueno, siempre son casos como esos de desesperación o de angustia o de adversidad cuando la gente volca su mirada hacia las cosas de Dios o hacia Dios mismo, ¿no? No, acuérdense en lo que Pastor. hablábamos de Daniel, ¿no? Fiel, fidelidad, integridad y tenía su relación firme con el Señor, ¿no? Cuando nosotros tenemos una relación firme con el Señor, podemos decir lo que mismo Pablo dijo, ¿no? Mi relación con el Señor no cambia y yo ya sé lo que es tener, no tener, sé lo que es estar enfermo, yo sé todo eso y yo todo lo puedo en Cristo. ¿Me entiende? Entonces era una persona que tenía su relación con Dios. Ahora, dice después el versículo 16, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel
y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre, ¿no? Entonces, mire que el rey le dijo, el rey reconoció en Daniel que era una persona que continuamente servía a Dios, no por ratos, ¿no? Continuamente, ¿no? Entonces, si hay algo que caracterizaba a Daniel era la constancia, ¿no? La constancia en la obra, ¿no? No era por momento, no era cuando me sienta bien, no es cuando me necesiten, no cuando no haya nada que hacer, no, 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 no. Al Dios a quien tú continuamente sirves, ¿no? Porque en las cosas de Dios no se trata de cuando me quede tiempo y todo eso, sino de continuidad, ¿no? De perseverancia, de mantenerse firme, ¿no? O sea, de constancia en la obra como tal. En el servicio, eso es lo que a uno le permite crecer, ¿no? Y el crecimiento le permite a uno dar frutos. Y al final, cuando uno da frutos, porque acuerde que si hay algo visible en una persona son los frutos, porque por eso la palabra dice que por los frutos vamos a ser conocidos, ¿no? Esas son señales de respaldo de Dios, ¿no? Cuando uno ve vidas transformadas, cuando uno dice, wow, esa persona no es la misma de antes, ¿qué hizo? ¿Qué estás haciendo? Dice, no, es que le entregué mi vida a Cristo, estoy caminando, estoy en una relación con Él caminando y he podido comprobar que hay poder en la palabra para cambiar, ¿no? Para cambiar vidas, ¿no? Entonces, esas eran algunas características de Daniel. Vamos a ver rápidamente porque no nos queda tema para dentro de 8 días. Otro tema, otro caso muy conocido que es el de Pablo, ¿no? Ese lo podemos ver más rápido porque conocemos más la vida de Pablo. Sabemos que en el libro de Hechos, capítulo 9 se relata toda la conversión del apóstol, de Pablo como tal. Bueno, uno puede encontrar en el libro de Hechos todos los antecedentes de la vida de Pablo, su estilo de vida. Él mismo lo dice, él mismo lo reconoce, que él era blasfemo porque hablaba mal del Mesías, odiaba a los cristianos. En sí, Perseguido. Saulo de Tarso no era una pera en dulce, no era una persona extremadamente religiosa. ¿Por qué Saulo de Tarso era extremadamente religioso? Porque Porque ya él se era peleaban los judíos. ¿Por qué, perdón? ¿Leo? judío. No, pero sí, era judío, pero no todos los judíos eran extremadamente religiosos. ¿Quiénes eran extremadamente religiosos? ¿Los romanos? Los No. fariseos. Los Fariseos. fariseos, los fariseos eran extremadamente religiosos. ¿Y entonces por qué Saulo de Tarso era extremadamente religioso? ¿Era fariseo? Era fariseo. Porque él era fariseo, además él fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿se acuerdan? Que él fue instruido, entonces él creció con esa línea y entonces él odiaba a los cristianos porque era muy celoso de las cosas de Dios, del Dios que él creía que servía, ¿no? Él apareció en escena ya en capítulo 7, en el verso 58, cuando mataron a Esteban, ¿se acuerda que mataron a Esteban y entonces dice que cayó a los pies de un joven llamado Saulo y todo ese asunto, ¿no? Ahí apareció él. Y en Gálatas él mismo reconoce que él era muy celoso de las cosas de Dios. Él mismo lo reconoce, ¿no? Celoso de las tradiciones de sus padres como tal. Ya en el capítulo 9, versículo 1, que relata toda la conversión de Pablo, él mismo reconoce que él odiaba a los cristianos y que precisamente ese mismo odio, y como tenía contactos con altos líderes religiosos, pues a él le daban autorizaciones para ir a asolar iglesias, ¿no? Antes lo que asolaba las iglesias era Saulo de Tarso. ¿Qué es lo que hoy en día asola las iglesias? La sana doctrina. Eso, David, la sana doctrina. ¿Usted quiere ver una iglesia con poca gente? Enseñe sana doctrina, porque a la gente no le gusta ya la sana doctrina. Por eso es que dice la palabra que en los tiempos finales la gente no va a soportar, no va a resistir, no le gusta la sana doctrina. Le pasó al mismo Señor cuando estaba enseñando, la gente se comenzó a ir porque decían, no, qué palabra tan dura. Entonces la gente se iba, ¿no? Entonces, hoy en día lo que asola las iglesias es la sana doctrina. Entonces, en ¿Será esas por lo idas y mismo que venidas de ir a asolar iglesias, él tenía cartas para ir a Damasco. ¿Se acuerdan que tuvo su encuentro personal con el Señor y cayó en tierra? Y entonces él le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, no, yo no te persigo a ti, Señor, yo solamente persigo cristianos. Y dice, no, no, el que persigue a uno de los míos, a mí me persigue, ¿no? Entonces tuvo su encuentro con el Señor y
y ahí salió a la luz, ya dejó de ser Saulo de Tarso, que ese era el nombre romano, y comenzó a ser Pablo, ¿no? Y ¿qué quieres que te haga, Señor? Que siempre, ¿qué quieres que haga yo? O sea, dime lo que tengo que hacer. Y entonces, cuando uno tiene su encuentro personal con el Señor, eh, pues uno a medida que va caminando, porque acuerden que la revelación que uno recibe es una revelación, ¿cómo se llama esa revelación? Progresiva. Progresiva. Progresiva, que a medida que va avanzando va aumentando. Eso es como los lentes progresivos. Esos lentes que yo tengo son progresivos, o sea que cuando yo bajo la mirada aumenta, ¿no? Entonces así es, ¿no? Por eso es que dice que el justo por la fe vivirá. O sea, a medida que toda persona que haya sido justificada por el sacrificio de Cristo, a medida que desarrolle la fe, es decir, el conocimiento, pues con ese mismo conocimiento va a empezar a vivir de una manera diferente, ¿no? O sea, la misma palabra nos va a ir diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y qué es lo que tenemos que dejar de hacer, ¿no? En línea a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ahí en el capítulo 9 se habla de todo lo que es la conversión de Pablo, donde la conversión de él impactó a mucha gente, porque la gente que antes, la gente que él perseguía, ya después se convirtieron en sus hermanos y entonces la gente le tenía miedo, empezando por Ananías, que fue el que lo mandaron a que le volviera la vista y él tenía miedo de ir allá porque él sabía quién era Saulo, ¿no? Entonces, cuando una persona se convierte o cuando una persona entra en el proceso de conversión, eso tiene que tener algún impacto, ¿no? Primeramente en uno y después en la gente que lo conoce a uno. La gente que lo conoce a uno tiene que darse cuenta que algo pasó, ¿no? O sea, porque si la gente que lo conoce a uno no se da cuenta que algo, que uno ha nacido de nuevo, que uno se volvió cristiano, pues hay algo que está fallando ahí, ¿no? Algo que está fallando ahí, ¿no? Entonces, el Señor escogió a Pablo, y él mismo lo dijo, para mostrar en mí su misericordia. ¿Qué había hecho Saulo? O sea, ¿qué había hecho Saulo para que Dios lo escogiera? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué había hecho él para que Dios lo escogiera? Cambiar ¿Qué su había hecho? corazón. O sea, ¿qué creen que hizo Saulo como para, como para merecerse que Dios lo escogió para darle un ministerio? ¿Qué creen que hizo? Pastor, yo creo que es que él era íntegro, fiel en lo que hacía. No, pero Saulo no. Acuérdate que Saulo odiaba a los cristianos y los perseguía, ¿no? Tenía Sí, por pasión en lo eso. que hacía. Ah, bueno, Por lo que dice eso. Flori es que él tenía pasión y todo eso, pero bueno, Se digamos, arrepintió, lo que pasa es que la se pasión que él tenía arrepintió. antes, pues no estaba bien usada, ¿no? O sea, lo bueno es que cuando él vino a los pies de Cristo, la misma pasión, toda esa pasión que él tenía ya la canalizó para servir al Señor. Pero pensemos en algo, por ejemplo, pensemos en cada uno de Nada, nosotros. ¿Qué hicimos nosotros para que el Señor nos nada, rescatara? Nada. Nada. No hay nada que hayamos hecho que el Señor, mire que en Tito 3:7 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué cosa? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites Arrepentirnos, diversos, La pastor, disposición, tal vez. viviendo en malicia. arrepentirnos. No, no, ya no nada, no había hecho nada. Dice que él mismo lo dice ahí en Tito, dice, antes vivíamos en malicia, envidia, éramos aborrecibles, nos aborrecíamos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, por su misericordia, nada más. Por el lavamiento en la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que, bueno, básicamente lo que él está diciendo que no es que hayamos hecho algo en particular, pues, sino simplemente la misericordia del Señor. Obviamente tiene que mediar una disposición nuestra a hacer algo, pero que nosotros hayamos hecho algo para que el Señor nos hubiera escogido, nos hubiera llamado. No, no, simplemente la misericordia de Dios nos alcanzó. Ahora, ahora esta es otra pregunta. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros para que la misericordia de Dios se activara? tomar la Arrepentirnos, decisión. nacer de nuevo. Arrepentirnos, ¿no? El arrepentimiento es el que activa la misericordia de Dios. Entonces Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un precursor del evangelio y bueno, todo eso está en el libro de Hechos y quizás Pablo es uno de los ejemplos más tremendos de conversión, o sea, así, pero radical, fue una conversión tremenda, ¿no? Porque él estaba convencido en eso de que no se avergonzaba del evangelio porque había poder en él. Entonces, después llegamos a esto que Pablo le dice a Timoteo, que muchas veces hemos leído, donde él le dice que sea sobrio, que soporte, que haga su obra evangelista.
que ya el tiempo de él se cumplió, que él ha peleado la buena batalla, que él acabó la carrera, que ha guardado la fe, todo eso, y que por lo demás le estaba guardada la corona, ¿no? Entonces dice, yo ya peleé la batalla, ya gané la carrera, es decir, yo ya lo hice, ¿cierto que sí? Ya lo hice. Ahora, ¿qué creen ustedes que necesitó Pablo? ¿Cuál fue la clave de Pablo para ganar esa batalla, para ganar esa carrera? ¿Cuál fue la clave de él? El Ligado a lo que respaldo estamos de Dios, hablando, ¿no? el La respaldo de Dios. obediencia. El respaldo de Dios, ¿no? El respaldo de Dios, en línea a lo que estamos hablando. Por eso lo estamos poniendo de ejemplo, porque estamos hablando del respaldo de Dios. El respaldo de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, ¿no? O sea, confórmate con mi presencia, ¿no? O sea, bástate eso, es suficiente, ¿no? Entonces, el ejemplo de Pablo es algo tremendo. Entonces, rápidamente, porque es algo que ya lo hemos visto, o que ustedes lo han leído o lo pueden leer, ¿dónde uno podría ver el respaldo de Dios tremendamente en la vida de Pablo, en todo lo que él sufrió, ¿no? En todo lo que él pasó y aún así se mantuvo firme, apasionado, al punto de que llegó al final y le dijo a Timoteo, yo ya peleé mi batalla, yo ya gané la carrera. Pero la carrera de Pablo no fue tan fácil, ¿no? O sea, y aquí hay, por ejemplo, una lista de los 10 peores sufrimientos que sufrió Pablo y donde él sintió el respaldo de Dios. Por ejemplo, la prisión en Filipos, allá en Hechos 16:22, ustedes se acuerdan que Pablo fue encarcelado con Silas en Filipo, injustamente, porque siempre que los metían en la cárcel era de una manera injusta, y al final, porque ellos le habían sacado un espíritu de adivinación a una joven, ¿se acuerda que ella tenía y le sacaron el espíritu de adivinación? Entonces más bien se le fue la gente encima porque se les dañó el negocio, y entonces hicieron que los azotaron, los arrojaron a un calabozo, tenían los pies con grilletes, con cepos, y que ellos más bien en vez de estar afligidos, ellos alababan y adoraban y elevaban cánticos a Dios, y se dio todo lo del terremoto. ¿Se acuerda todo eso que pasó ahí, no? Entonces, el sufrimiento físico y la humillación que sufría Pablo y en este caso Silas, pues eso no debilitaba su fe para nada, ¿no? Al final ellos tuvieron la oportunidad de escaparse y no lo hicieron, y eso lo que llevó más bien fue a que el carcelero creyera en el Señor Jesucristo, y no solamente el carcelero, sino su familia. Entonces, ahí en la prisión de Filipos, en ese momento de angustia o de injustamente, pues ellos sintieron el respaldo de Dios y se sintieron más bien fortalecidos, ¿no? Ese es un primer ejemplo. Otro que pasó fue allá en Listra, en Hechos 14:19. ¿Se acuerdan que ellos, después de sanar a un hombre cojo, también la gente comenzó a creer que Pablo era un dios, pues? Y entonces eso no le gustaba pues a los demás judíos que estaban ahí, y entonces todo el mundo se fue contra él. Y usted sabe que la gente es muy fácil de manipular, ¿no? Entonces comenzaron a manipular una multitud ahí que los apedrearon, y que ahí en Listra fue que creyeron que él estaba muerto, y entonces lo sacaron arrastrado hasta afuera de la ciudad, y pensaban que estaba muerto, pero después él se paró y todo eso. El Señor lo levantó, y siguió él haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? A pesar de eso. Entonces, ese es tal vez uno de los episodios un tanto violentos de lo que le pasó a él, pero el respaldo de Dios, es decir, se hacía realidad lo que él decía, es que no soy yo, decía él, es la potencia que actúa en mí, decía él, ¿no? Entonces, esa fuerza que tenía, el respaldo del Señor ahí manifestado en la vida de Pablo, precisamente porque a él él no buscaba su gloria, su fama, él lo que buscaba era cumplir con aquello que le había sido encomendado, que era predicar, propagar el evangelio. Entonces, como él estaba haciendo algo para Dios y estaba con Dios, pues obviamente sentía el respaldo de él, ¿no? Después otra fue, bueno, todos esos naufragios que él relata que ha tenido, ¿no? Acuerde que fueron varios naufragios en sus viajes misioneros. Quizás el naufragio más conocido es cuando él iba para Roma, que bueno, lo picó una serpiente y todo ese asunto, pero al final no solamente la fe de él, sino los demás compañeros que estaban con él, al ver la fe de Pablo, ellos también, pues, digamos que se contagiaron de esa fe, y sobrevivió a ese naufragio, y no solamente a ese, sino a varios que él tenía. Entonces ahí se vio el respaldo de Dios en la vida de él, ¿no? Después allá, la amenaza de muerte en Damasco, y que esto fue quizás cuando él estaba recién convertido. ¿Se acuerda que los que antes lo apoyaban a él, ya como vieron que él se había pasado para el otro lado, decidieron matarlo, y entonces querían matarlo, y lo tuvieron que bajar por una canasta? ¿Se acuerdan? Por una muralla para que tuviera que huir de noche. Entonces, todo eso obviamente respaldado por el Señor, ¿no? Es dentro de todas las huidas
que él tuvo que hacer, ¿no? Una persona que antes vivía ahí con todo el liderazgo, con la crema innata de los fariseos y después ya más bien de una manera humillante tuvo que salir corriendo y todo eso, pero eran cosas que a él no lo debilitaban, ¿no? Porque él sentía que el respaldo de la compañía del Señor como tal, ¿no? Después, obviamente, todas las prisiones, todo el tiempo que él estuvo preso, eh, casi que mucha parte de su ministerio en cadenas y todo eso, pero él decía, "Ah, yo puede que yo esté en cadenas, pero la palabra de Dios no está prisionera, la palabra de Dios es libre como tal". Entonces, todas esas prisiones, él sentía el respaldo de Dios ahí, la cantidad de flagelos y golpizas que le daban. Recuerde que muchas veces allá en el libro de Corintios, él dice que muchas veces recibió 5 veces de los judíos 40 azotes menos uno. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes saben por qué la Biblia habla de 40 azotes menos uno? ¿Por qué no dice 39? 40 menos uno. O sea, ¿por qué decir es que me dieron 40 azotes menos uno? O sea, ¿por qué no decir mejor 39, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? O si saben la historia de eso de los 40 azotes. Yo no. No. Los azotes fueron los que le dieron a Jesús, ¿no fue? Pastor, no era porque él no se sentía digno de que lo mencionaran igual a Jesús. No, eso fue cuando murió, ¿no? No, eso fue Pedro que no quería que lo Exacto. crucificaran. El caso de los 40 azotes es que había la ley judía no permitía que a un prisionero se le dieran más de 40 azotes, porque eso ya era humillante. O sea, lo máximo eran 40 azotes. O sea, no se podían pasar de ahí. Entonces, ellos comenzaban a usar más bien 40 azotes menos uno, precisamente como para tener siempre presente de que, aunque ellos podían dar 40, pero siempre decían, no, 40 menos uno, porque Dios guarde que se pasen de 40, porque eso era quebrantar la ley, ¿no? Entonces, por eso varias veces en la palabra se menciona eso de que es que le dieron 40 azotes menos uno. ¿Entiendes? Entonces se usaba esa terminología precisamente porque no podían pasar de 40, pero usaban el menos uno para asegurarse que no se fueran a pasar, ¿no? Eso es parte eso está en las leyes, no me acuerdo si es en Deuteronomio, por allá en esos lados está. Ok, entonces, bueno, obviamente en todos esos flagelos y esos azotes que él recibía, pues él se sentía fortalecido, él no, nada de eso lo quebrantaba, el rechazo y el abandono, cuando ¿se acuerdan cuando él decía, es que este me dejó, este me abandonó, todos me dejaron, o sea, y quizás si tal vez el castigo físico duela, pero tal vez todo ese rechazo, la soledad, el abandono, quizás sea algo más doloroso todavía, ¿no? Que lo mismo físico como tal, ¿no? Pero él mismo lo decía, ¿no? El Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. Él realmente nunca se sintió desamparado como tal, por más que la gente lo abandonara, ¿no? Pero ahí él sentía el respaldo de Dios. En el famoso aguijón de la carne que lo vimos en estos días en la iglesia, ¿se acuerdan de que la Biblia no es clara o no dice exactamente qué era el aguijón, pero que nosotros estuvimos escudriñando y más o menos mm, por el contexto de lo que él estaba escribiendo era la cantidad de persecución que él recibía, la gente que quería bajonearle su ministerio, que quería menospreciar su apostolado como tal. Entonces, pero él seguía adelante, ¿no? Y él confiaba en que lo que él había sembrado en la iglesia pues ellas eran sus cartas de recomendación y era el respaldo que él sentía de Dios al ver, obviamente, que la iglesia se mantenía, ¿no? Y seguía perseverando, ¿no? El aguijón de la carne, la prisión en Roma, el martirio que él recibió allá, ¿se acuerda cuando él estaba allá con Félix y Drusila y todo ese asunto? Pero aún así, que estaba prisionero, él seguía enseñando y bueno, nunca veía eso como algo de qué quejarse, ¿no? Entonces, y algo que él también sentía el respaldo de Dios de mucho era en la angustia que él sufría por el sufrimiento por las mismas iglesias, ¿no? Él tenía esa carga emocional de las iglesias como tal, de todo lo que se estaba fraguando por las falsas doctrinas que estaban entrando. Entonces era algo que a él lo preocupaba, pero bueno, y el Señor siempre lo sostenía y lo levantaba, ¿no? Entonces, al final, digamos, uno puede aprender de que, imagínate todo lo que sufrió Pablo, nosotros no estamos ni medio cerca de, de sufrir todo lo que él ha pasado. Por eso fue que él tiene la autoridad como para decir, no, hombre, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces uno dice eso como una frase como de cajón, ¿no?
Y la gente no ha sufrido ni nadie de nosotros ha sufrido ni la más mínima parte de lo que Pablo pudo haber pasado. Pero bueno, cualquiera que sea la situación, lo importante y la ventaja que tenía Pablo es que estaba completamente comprometido con Dios, una relación firme, una integridad, una pasión y sabía lo que tenía que hacer y para qué lo había llamado el Señor, ¿no? Y por eso, obviamente, acuerda que él reconocía que en sus prisiones más bien habían sido de provecho, ¿no? O sea, decía, no, hombre, más bien estar en la cárcel ha servido muchísimo porque la gente cuando me ha escuchado hablar en el pretorio, todo el mundo se animó y han dejado el miedo y todo ese asunto. Entonces, por eso él decía, para mí el vivir es Cristo, pero si yo muero, hombre, eso es ganancia como tal, ¿no? Entonces, ya para cerrar este pedacito nada más y que no nos quede pendiente. Ese fue el apóstol Pablo, eso fue Daniel que vimos, Josué, Moisés, y es un ejemplo más o menos. Hay otros siervos, usted puede tomar la tarea de decir, bueno, voy a ir a ver la vida de cualquiera, de los grandes siervos de Isaías, Jeremías, y decir, wow, cómo el Señor los respaldó, cómo el Señor los iba llevando, cómo los acompañaba, ¿no? Pero quería terminar con esto, nada más, cuando a nuestro Señor Jesucristo le pidieron que mostrara al Padre, porque a él le decían, hey, muéstranos al Padre. Y entonces dice la palabra en Juan 14:9, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera, pues créanme por las mismas obras, ¿no? Entonces, a veces, ¿y qué quiere decir uno con esto? Digamos, muchas veces la gente no cree lo que uno pueda que diga, ¿no? Pero lo que la gente sí no puede negar es las obras, es decir, el testimonio de uno, o sea, que ese es el verdadero respaldo, los frutos del Espíritu, que ese es, hace visible ese respaldo del Señor en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Hay mucho que hacer en la obra del Señor, mucho, muchísimo por hacer. La mies es mucha, decía el Señor, los obreros pocos, pero para trabajar en la obra del Señor, donde hay mucho que hacer, es clave que nosotros tengamos el respaldo de Él, ¿no? Y para tener el respaldo de Él, es clave que nosotros permanezcamos en Él. O sea, acuérdense que el Señor decía, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Yo soy la vid, ustedes son el pámpano, pero si no, apartados de mí, como decían ahorita, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, clave para tener el respaldo de Dios, hay que permanecer en Él, ¿no? Y para tener el respaldo y permanecer en Él, esos tres elementos que están ahí marcados en verde, que lo recalco yo mucho en la iglesia, tenemos que tener firmeza, constancia y crecimiento, ¿no? El crecimiento depende mucho de la firmeza y la constancia, ¿no? La firmeza es que tengamos raíces, que estemos arraigados en él, que estemos bien sembrados sobre la roca. Constancia es lo que hablamos ahora de Daniel, ¿no? O sea, no es de acuerdo a las circunstancias, sino que perseverando siempre, siempre, o sea, que nada nos saque, ¿no? Nada nos desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino siempre hacia adelante, manteniéndonos firmes y constantes, y eso va a garantizar obviamente el crecimiento, que es a la larga el que va a ser visible, ¿no? O sea, el crecimiento tiene que ser visible, ¿no? Pero bueno, En medio, por ahí anda el tema, ¿no? ¿Qué decía Esmeralda? en medio de las dificultades estar firme, Correcto, correcto. permanecer firme. No sé si alguien quiere aportar algo más antes de irnos, quiere alguna pregunta, o no sé, alguna queja, alguna sugerencia. Pastor, Sí, señor. yo tengo un aporte. Está en Romanos 11:32, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y ¿Romanos también qué? tengo Romanos 11:32. Ajá, Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ok. Pero ¿cómo lo relaciona a lo que estamos hablando? De lo que usted estaba hablando, digamos, de que no tuvimos que nosotros hacer nada, sino que Dios tuvo misericordia de todos. Y ahí como lo dice, digamos, que Dios sujetó a todos en desobediencia. O sea que todos necesitamos de la misericordia. Y también Así. teníamos una pregunta, pastor, Ujú. pero no es como con respecto al tema, sino es como, es que está en Mateo 26:53 cuando Jesús dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles?
Y Ujú, también, digamos, eso me lleva al que está en Segunda de Reyes 19:35, que dice, y aconteció que en aquella misma noche salió un ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantó por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces, ujú. digamos, yo estoy buscando, porque me quedó como esta pregunta de que por qué, digamos, dijo 12 legiones. Ustedes, tal vez era para ver si ustedes sabían al respecto algo. Segunda de Reyes 19:35. Sí, señor. Y Mateo 26:53. Lo que pasa, bueno, nada más quiero ver es Segunda de Reyes de qué trata, ¿no? O sea, de qué está hablando exactamente. Había una lucha ahí, entonces, Porque, digamos, cuando tú hablas, acuérdate que no, digamos, estás viendo un pasaje del Antiguo Testamento contra uno del Nuevo Testamento, ¿no? Donde las cosas en el Antiguo Testamento se dan de una manera diferente. O sea, ahí sí pasaban los ángeles y mataban y todo ese asunto, o lo vimos en el mismo Egipto cuando pasó el ángel de la muerte y murieron todos los primogénitos. Cuando viene en el caso del Señor, él decía, ¿acaso creen que yo no lo puedo hacer? Claro que lo podría hacer, pero no se trataba ya. Acuérdense que ya desde el Nuevo Testamento en adelante ya no era como antes, ¿no? De que había que hacer ese tipo de demostraciones para que la gente creyera, ¿no? Porque ya después de la venida de nuestro Señor Jesucristo ya la cosa era diferente. ¿Ustedes no creen que el Señor hubiera podido hacer muchas cosas para que la gente creyera en Él? Bueno, levantar la gente en el aire, destruir cosas con la mirada, al mejor estilo de Superman. O sea, muchas cosas que él pudo haber hecho, pero no las hizo. ¿Por qué? Porque el asunto no era de que la gente crea por vista, sino que era un asunto de fe, ¿no? Era de creer. Exactamente lo mismo que le pasó al rico cuando le decía a Abraham que mandara a alguien allá a decirle a la gente que sí, que el infierno era real, ¿se acuerdan? Él dijo, no, hombre, si ellos allá tienen sus profetas, que los escuchen. Porque el que no quiere creer, así se levante un muerto de las tumbas, no va a creer. Entonces, por eso el Señor decía, ¿usted acaso cree que yo no lo puedo hacer? Claro que lo podría hacer, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el asunto no es que crean de esa manera, ¿no? Sino que crean realmente por la palabra que yo traigo a anunciarles, porque he venido por las cosas que inclusive que él decía, si no me creen a mí, pues crean en lo que estoy haciendo, a las obras que hago, ¿no? Pero no tanto de obras de ese tipo de poder matar a la gente o sacar un ángel o traer legiones y para que peleen y todo eso, sino en el evangelio, en la proclamación del evangelio como tal, en las buenas nuevas, ¿no? No sé si por sí, ahí pero, anda. sí, pero ese versículo también está como en Apocalipsis 9:15, que salen los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates, que dice que van a matar a la tercera parte de la humanidad. Entonces Ah, no, también es está que ya como te fuiste ya te relacionado. fuiste para el Apocalipsis, Leo. ¿No? Otro día tocamos ese tema. Ok, Pero no, o ok. sea, si lo que estás hablando ahí es de que, por ejemplo, que en la noche salió el ángel y mató el campamento de los asirios, en ese entonces se hacía así, o sea, el respaldo de Dios se hacía visible de esas maneras inclusive. ¿Me entiendes? Él peleaba las batallas de su pueblo como tal, de esa manera. Pero ya porque digamos, comparándolo con el que tú hablas de Mateo, cuando él decía, si acaso ustedes creen que yo no lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer. Imagine que el mismo Satanás cuando tentó al Señor le dijo que el asunto que se tirara de la iglesia porque no mandará a Dios ángeles para que te sostengan y todo eso, y al final él no cayó en ese juego, ¿no? O sea, porque no se trataba de demostrarle a nadie nada, ¿no? Ahí no se Ujú. trataba de demostrarle a nadie nada porque era ya otro tipo de cosas, ¿no? Que es lo mismo que dice la palabra cuando dice que anteriormente el Señor hablaba por medio de los profetas, por medio de otras cosas, pero que ahora nos habla por medio de su Hijo, por medio de su Evangelio, ¿no? Que es diferente, ¿no? Ok, ok. Gracias, pastor. Bueno, vamos a A mí orar, me vamos gusta, a ver. Ajá, dime, Esmeralda. a mí me gustaría que me aclarara ese versículo que dijo Leo, de Romanos, que él esto sujetó o algo así. Ah, lo que dice es que, digamos, te tienes que leer todo el contexto porque él está hablando de la salvación de los gentiles, la restauración de Israel. Dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres, porque revocados son los dones, Ok. llamamiento de Dios. Hay que leerse todo, ¿no? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, porque está hablando de ese, a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos habrán sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es lo que está hablando digamos, de la desobediencia del pueblo, ¿no? O sea, y era lo que hablábamos ahorita, ¿no?
que es precisamente ahí donde se activa la misericordia de Dios, precisamente cuando la gente está en contra del mismo Dios, ¿no? O sea, es donde se activa la misericordia, porque Dios no va a tener misericordia. Por ejemplo, uno no va a decir que Dios tenga misericordia de alguien que está caminando en integridad, ¿no? La misericordia de Dios se activa precisamente cuando alguien que está caminando en desobediencia, en contra de él, pues se arrepiente, ¿no? Pero tiene que ver más que todo con eso del proceso de restauración del pueblo de Israel. O sea que no se debe decir en nosotros, por ejemplo, que ya somos hijos de Dios, que la misericordia de Dios nos alcance. Lo que pasa es que cuando habla de que la misericordia de Dios, acuérdate que hay un versículo que dice que las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas, ¿no? Todos los días son Todos los nuevas, días. todos los días. Porque acuérdate que la misericordia de Dios se activa al arrepentimiento del ser humano, ¿cierto? Así estamos claros. Ahora, el arrepentimiento se da cuando una persona se arrepiente, cuando ha pecado, ¿cierto que sí? Estamos ahí, ¿no? Ahora, el pecado, que es toda una doctrina, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte, pero son pecados, ¿no? Para ambos uno tiene que pedir perdón, tiene que arrepentirse, digámoslo así, bueno, ya sea que porque uno ofende a Dios y se enemista, hay enemistad con Él, o ya sea porque uno contrista al Espíritu Santo. De todas formas, siempre hay que pedir perdón porque pecado es pecado, digámoslo así. Entonces, cuando dice que todos los días las misericordias de Dios son nuevas, es decir, todos los días hay oportunidades, tanto para que uno se arrepienta y le pida perdón de pecados que no son de muerte, como también para que todo aquel que ha amanecido en pecado de muerte, todos los días va a tener oportunidades de arrepentirse, ¿no? Lo que pasa es que uno no debe abusar de esas oportunidades porque va a llegar un tiempo en el que ya no va a haber tiempo, ¿no? Pero todos los días hay oportunidades de que la gente proceda al arrepentimiento. Entonces, la misericordia de Dios siempre va a estar ahí, ¿no? Pero obviamente depende del arrepentimiento de la persona. Ahora, cuando tú dices, pastor, pero si yo soy cristiano, entonces la misericordia de Dios me alcanza, pues claro, ¿no? Porque la misericordia de Dios está ahí. Lo que pasa es que siempre eran cosas de nosotros que tenemos actitudes, cosas o sea, es bien complicado, Esmeralda, que uno diga que uno pues camina totalmente pulcro. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que esforzarse, hay omisiones, hay cosas que deberíamos de hacer y no lo hacemos. La misma Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, no de muerte, pero es pecado. Entonces siempre hay cosas en las cuales uno digamos, hacerse a la misericordia de Dios precisamente para que uno esté siempre constantemente en amistad con Él. ¿Te acuerdas de la enseñanza esa de que uno todas las noches debe limpiar sus redes y limpiarse de tanta cosa en el día que uno arrastra y tener sus redes limpiecitas? Es parte de la misma misericordia de Dios, ¿no? Gracias. Ok, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta la oportunidad que hemos tenido de compartir y bueno, animarles a todos a seguir siempre, ¿no? Escudriñen, usando este ejemplo del respaldo de Dios, busquen otros personajes bíblicos, escudriñenlos, sáquenles las fortalezas, qué hicieron esas personas para meritar el respaldo de Dios y todas esas cosas que le puedan servir a uno para uno aplicarlas a la vida de uno. Regálanos, Esmeralda, ahí una oración para irnos, ¿no? Bueno, Señor, Padre Santo, en esta hora le damos gracias, Dios, por habernos permitido reunirnos un día más. Gracias por esa gracia que nos ha dado, Señor, esa gracia que está sobre nosotros, Señor. Gracias por habernos escogido. Gracias porque es un privilegio que estemos hoy honrándolo al querer escuchar y conocer más de su vida, Padre Santo. Hoy doy gracias por cada uno de los que estamos aquí participando en este grupo, Señor. Le doy gracias también por aquellos que no se pudieron conectar, Dios. Ten misericordia de todas esas personas, Señor. Que la misericordia de Dios siempre esté sobre sus vidas. Coloco cada necesidad, Señor, que cada persona de este grupo, Señor, tenga en estos momentos, ya sea física, espiritual o emocional, Señor. Usted es el que conoce todos los corazones, Señor. Usted es el que sabe las intimidades de nuestra vida, Dios. Doy gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Amén. amén.